muchas personas mueren a los 25, pero son enterradas a los 75 años. ¿A qué edad estamos muriendo hoy? La ciencia nos demuestra que cómo envejecemos, esa curva de la vitalidad depende mucho más de lo que hacemos que de nuestros genes. Al reducir el envejecimiento, la velocidad con la que envejecen todos los órganos, estamos postergando todas las enfermedades, no solo la cardiovascular, no solo el cáncer, no solo el Alzheimer, todas. ¿Cómo empezamos? Lo principal es que tu alimentación se base en productos. También hay una correlación muy fuerte entre consumo de aceite de oliva y menos mortalidad. Dentro de las verduras es muy recomendable que una parte, al menos un tercio de esas verduras sean... Marcos Vázquez es el creador de Fitness Revolucionario, referente en salud y bienestar, y hoy te ayudará a entender cómo pequeños cambios pueden mejorar tu cuerpo, energía y calidad de vida para reducir tu edad biológica y vivir más años con más salud. Vamos a pasar ahora al segundo nivel. Hay dos factores principales que tenemos que considerar que predicen muy bien la longevidad y la calidad de vida, que son el V2 Max y la fuerza. Levantar hierro, mover peso de verdad, que me cueste de verdad, que hacer pocas repeticiones sea muy incómodo, eso protege el hueso. El yoga no... ¿Cuánto es necesario entrenar no para conseguir objetivos más estéticos a nivel de músculos, sino para mantenernos con salud? Podemos lograr beneficios medibles con minutos al día. Sentarte y levantarte, hacer un snack de sentadillas de 60 segundos. Se ha visto que esto reduce el riesgo de mortalidad en un 10-15%. ¿Y exponernos al sol? ¿Hasta qué punto? ¿Dónde está la línea que nos pueda rejuvenecer y dónde está la línea que nos envejece? Evitar el sol es un factor de riesgo para desarrollar todas las enfermedades conocidas. Las personas que no se exponen nada al sol tienen más riesgo de hipertensión, más riesgo de enfermedad cardiovascular y mucho más riesgo de todos los efectos derivados de déficit de vitamina D. Este lío de dietas, ¿hay alguna manera de desenredarlo? Cualquier persona que haya pasado un poco de tiempo buceando en la evidencia científica sobre dietas llegará a la conclusión de que lo que más estudios tiene a su favor es la dieta. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Decía Benjamin Franklin, pero también empiezas así, con tu último libro, de que muchas personas mueren a los 25, pero son enterradas a los 75 años. ¿A qué edad estamos muriendo hoy, nuestra sociedad? Depende si nos referimos a la muerte física, ¿no? O a esa muerte más en vida. La muerte en vida. Gente que sigue en vida, pero que son cascarones vacíos. Bueno, yo creo que mucha gente vive sin un propósito claro, ¿no? Vive simplemente esperando las siguientes vacaciones, el siguiente fin de semana, sin nada que le ilusione realmente. Y creo que esto ocurre, claramente. También es verdad que creo que ahora contamos con más herramientas que nunca para conectar con gente con la que realmente, o gente que nos inspira a crear cosas, ¿no? Y creo que ahora tenemos pues, muchas más posibilidades de realmente vivir, ¿no? Y esto es curioso que coincide también con el momento de la historia donde quizás hay más personas con crisis de identidad, crisis existenciales, porque el problema quizás de tener tantas oportunidades y tantas posibilidades y gente diciéndonos en redes sociales que podemos ser lo que queramos, es que no sabemos lo que queremos ser y quizás la vida antes era más sencilla, ¿no? Tenías una vida como más, esto naces así, vas a vivir de esta manera y mueres de esta manera. Y ahora quizás tantas opciones nos genera un poco la paradoja de la elección, ¿no? Y tantas elecciones nos puede paralizar y crear más crisis existencial que cuando la vida era mucho más sencilla y había un camino más claro para todos. ¿Qué podemos esperar de la vitalidad? Es decir, ¿es algo que se puede entrenar? ¿Podemos hackearla? ¿O tenemos que entender que si hay envejecimiento, hay caída de la vitalidad? Yo hablo en el libro, en Vive Más, de esta curva de vitalidad, ¿no? Y más o menos esa curva de vitalidad sigue una línea que todos nos podemos imaginar, ¿no? En general, pues esa curva de vitalidad tiene su punto más alto pues cuando estamos entre los 20 y tantos, 30 y pico, y a partir de ahí, ¿no? Muchos lo notamos, empieza a descender. ¿Qué ocurre? Que a unas personas descienden mucho más rápido que en otras. Yo planteo en el libro
tres grandes objetivos. El primero es elevar esa curva de la vitalidad. Me da igual que tengas 80 o 18. En cualquier momento puedes mejorar, especialmente si no llevas buenos hábitos y empiezas a comer bien, empiezas a hacer actividad física, a descansar y otra serie de hábitos saludables, pues te vas a sentir mejor. Tu vitalidad, como la quieras medir, por fuerza, por resistencia física, por energía, por propósito, va a aumentar. Punto 2, queremos que esa vitalidad no se reduzca muy rápido. Yo hablo de mantenerla elevada o elevada hasta el final. Esto de morir joven con muchos años. Es decir, que tus últimos 10 años de vida no sean muy distintos a los anteriores, ¿no? Se habla de cuadrar esa curva, que en vez de ser así una curva que desciende muy rápido, se mantenga elevada, elevada. Evidentemente, ¿vas a tener algo menos de vitalidad con 60 que con 30? Evidentemente, pero que sea un 15% menos, no la mitad. Y después, el tercer objetivo, por supuesto, es extender que esa curva de vitalidad, cuando llega a cero, que es cuando te mueres, pues en vez de ocurrir a los 78 o a los 75, como era en los tiempos de Benjamin Franklin, que sea a los 95 o a los 100, pero que esa muerte no te pille después de 5 años ya en silla de ruedas, con problemas mentales o demencia, sino que te pille escalando el Kilimanjaro o haciendo el amor con tu pareja con 98, ¿no? Buscamos eso, o sea, estar muy bien hasta el final y morir. Y no es utopía, o sea, sabemos, la ciencia nos demuestra que cómo envejecemos, esa curva de la vitalidad depende mucho más de lo que hacemos que de nuestros genes. Muchas de las cosas que achacamos al envejecimiento tienen mucho más que ver con la inactividad. Ese es el mensaje. Tenemos mucho control, no absoluto, por supuesto, pero mucho control sobre la forma de esa curva. Si tenemos ese control de la forma de la curva, esto quiere decir que mi envejecimiento o ese final de vida puede ser más similar, por ejemplo, a mi marido que a mi hermano, es decir, tiene que ver más con esos hábitos que me hablaba que con la genética. Exacto. Y hay muchos estudios que confirman esto, que tu calidad de vida y tu esperanza de vida, que son cosas distintas pero muy relacionadas, tiene mucho más que ver con los hábitos que con los genes. Y sabemos esto por lo que hacen los estudios justamente, es analizar la edad a la que mueres se parece más a la de tus padres o a la de tus hermanos o a la de tu pareja, tu mujer, tu esposo, y vemos que se parece más a las personas con las que vives. ¿Por qué? Porque las personas con tu pareja seguramente tengan hábitos más similares a los tuyos, ¿no? Comeréis más o menos igual, os acostaréis a la misma hora, seguramente haréis una actividad física similar, mientras que seguramente tus hermanos pues hacen su vida que puede ser más o menos distinta que la tuya, ¿no? Y por eso los hábitos, como decía antes, representan mucho más, pesan mucho más, por dar proporciones, hábitos más o menos 75%, genes 25%. Como todas las reglas, tiene sus excepciones. Si quieres vivir 110 años o 115 años, la proporción se da la vuelta. Y por tanto es 75% genes, o eres hijo, hermano del centenario, o no vas a llegar a esas superedades, ¿no? Pero para llegar a los 90-95 con vitalidad, de nuevo, depende mucho más lo que haces que tu código genético. Porque te hemos visto hablando de deporte, también de pensamiento, ¿no? La mente. ¿En qué momento, no sé si tiene que ver con alguna curva de la vitalidad personal, decides que ahora toca hablar de envejecimiento? Bueno, de longevidad? Sí, hay un punto sin duda personal, ¿no? En el sentido de cuando cumples años, pues estas cosas que antes te preocupaban menos te empiezan a preocupar más, ¿no? Antes quizás era más por el tema de verte bien o simplemente no enfermar. Y cuando pasan los años, pues dices, ostras, que hay aquí nuevas posibilidades. Entonces, por un lado es interés personal y por otro, que también tenemos muchas más herramientas y mucho más conocimiento que hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces tenemos muchas más posibilidades. Y creo que eso también, creo que abre más puertas y es bueno que la gente entienda, punto uno, que tenemos mucho más control, como decíamos antes, y punto dos, que además las herramientas para ejercer este control son ABCD a nivel de hábitos, X y Z a nivel de suplementos, complementos, etcétera, y un tercer nivel, siguiente nivel sería terapias que existen hoy en día, que no existían hace tan solo 20 o 30 años, ¿no? Entonces, la conjunción de todo eso, de mi interés personal, y que ahora es el momento, creo, donde más conocimiento y herramientas tenemos, y luego hay un tercer elemento que es el mercado, en el sentido de que para bien o para mal, pues la población
En España en particular, pero es un tema que ya lo vemos en todos los países desarrollados, pues la población, hay más personas de 65 años que de 5 años. Esta es la realidad de muchos países desarrollados, ¿no? Y por tanto creo que mucha gente se va a beneficiar de este mensaje, de estas ideas. Porque el envejecimiento no es una enfermedad. Depende cómo lo plantees, ¿no? Muchas personas, muchos investigadores, sí están planteando que el envejecimiento es una enfermedad. Y esto puede sonar un poco raro, porque si realmente aceptamos que el envejecimiento es una enfermedad, sería reconocer que todo el mundo va a enfermar, ¿no? Que todos vamos a estar enfermos. Pero si lo piensas, ya lo estamos haciendo, porque hace mucho tiempo que ya no pone en tu certificado de función murió de viejo. Antes hacía, oye, murió, tenía 95 años, se murió de viejo, se murió. No hubo una causa más allá de que tenía muchos años. Sin embargo, eso ya no se hace. Al final se pone una causa que tiene que ver con fallo cardíaco, insuficiencia respiratoria, fallo renal, ya, pero si no le fallaba el riñón, al día siguiente le fallaría el hígado y al día siguiente los pulmones, porque ya esa persona estaba más muerta que viva, ¿no? No hacemos eso. Ahora simplemente decimos la enfermedad que le mató es esta, insuficiencia respiratoria. Bueno, pues es una enfermedad. Lo que estamos diciendo es que todo el mundo muere enfermo. Ya no ponemos muere por envejecimiento, ¿no? Entonces, si aceptamos eso, que ya estamos de alguna manera diciendo que todo el mundo va a morir enfermo, porque en la causa del certificado de muerte hay alguna enfermedad concreta que lo mató, ¿por qué no asumimos que el envejecimiento es el principal factor de riesgo de todas las enfermedades modernas, las enfermedades crónicas modernas que nos matan? Por ejemplo, si curamos la enfermedad cardiovascular, que a día de hoy es el principal asesino, bueno, está a la par con el cáncer. En España creo que el cáncer ya ha superado por poco a la enfermedad cardiovascular. Aumentaríamos la esperanza de vida promedio 3 años, no más. Y si curamos el cáncer, la esperanza de vida aumentaría lo mismo, 3-4 años. Poco más. ¿Por qué? Porque si eliminásemos la enfermedad cardiovascular, nos mataría el cáncer poco después. Y si no nos mata el cáncer poco después, porque curamos todo el cáncer, nos mataría el Alzheimer 3 años después. Y si no nos mata el Alzheimer, nos mataría problemas renales 2 años después. Sin embargo, si no digo eliminar, no digo curar el envejecimiento, pero si ralentizamos el envejecimiento, podemos aumentar la esperanza de vida muchísimo más, porque al reducir el envejecimiento, la velocidad con la que envejecen todos los órganos, estamos postergando todas las enfermedades, no solo la cardiovascular, no solo el cáncer, no solo el Alzheimer, todas. Y para bien o para mal, en el mundo de la investigación hay muchos más fondos para investigar enfermedades que otras cosas. Por tanto, si no aceptamos que el envejecimiento es una enfermedad, no hay fondos para estudiar el envejecimiento. Y estamos estudiando las enfermedades de manera individual. Hay fondos para la enfermedad cardiovascular, fondos para el cáncer, fondos para el Alzheimer. En el Alzheimer no hemos hecho prácticamente ningún avance en los últimos 20 años. No hay ni un solo fármaco efectivo contra el Alzheimer como sí los hay contra la enfermedad cardiovascular o el cáncer. Pero si fuésemos capaces de investigar más el envejecimiento, las causas raíces del envejecimiento, y tuviéramos avances reales sobre eso, la esperanza de vida podría aumentar mucho más rápido de lo que lo está haciendo ahora. Y por eso muchos investigadores defienden, oye, clasifiquemos el envejecimiento como una enfermedad, porque si hacemos esto, habrá fondos para reducirlo y potencialmente curarlo. Y eso abre la puerta a la inmortalidad, que es otro debate filosófico, ¿no? Pero el motivo de por qué se produce este debate no es un debate meramente intelectual, lo llamamos de una manera o de otra. Tiene implicaciones prácticas sobre los fondos para investigar no sé llamarlo enfermedad, para investigar este aspecto, el envejecimiento. Mientras que llegan esos fondos o no llegan esos fondos, sí que hablabas antes de los hábitos, que es algo que sí podemos actuar nosotros, como tener nuestro propio plan anti-envejecimiento. ¿A qué edad deberíamos empezar, por llamarlo de una manera un poco simplista, ese plan anti-envejecimiento? Pues cuanto antes, ¿no? Es como también aquí en el podcast. O sea, nacemos y ya tenemos que estar preparándonos para... Sí, básicamente sí. Este es un debate, ¿no? ¿Cuándo empezamos a envejecer? Y también hay varias propuestas aquí. Hay gente que opina que empezamos a envejecer cuando nacemos, ¿no? Porque las semillas de la muerte pues se plantan ya cuando hay fecundación. La teoría más aceptada es que empezamos a envejecer cuando la probabilidad de muerte empieza a elevarse, ¿no? Cada año que pasa, la probabilidad de mortalidad aumenta. Una persona de 90 años tiene una probabilidad de muerte muy superior a la de una persona de 20. En la especie humana, ese punto suele estar alrededor de los 11 años.
¿Por qué? Un niño de 1 año tiene mucha más probabilidad de mortalidad que uno de Ujú. 11. O sea, los primeros años de vida en cualquier especie, incluida la humana, son años peligrosos, ¿no? Y los 11 años, 10, 11 años, es el momento a partir del cual la esperanza, o sea, el riesgo de mortalidad empieza a aumentar y por tanto algunos piensan que ese es el punto en el que realmente empezamos a envejecer. Pero bueno, más allá de este debate, que este sí es más intelectual, este es poco Ujú. práctico, cuanto antes empecemos mejor, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, igual que has entrevistado aquí a personas que hablan de libertad financiera, etcétera. ¿Cuándo Ujú. empezar a ahorrar? ¿Cuál es el mejor momento para empezar a ahorrar? ¿Cuánto antes? Cuanto antes, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para empezar a cuidarse para ralentizar este envejecimiento? Cuanto antes. A los 20 años estás envejeciendo, y a los 25 y a los 30. Y por tanto, cuanto antes, mejor. También es verdad que yo por eso antes hablaba de 3 objetivos, porque cuando vemos el envejecimiento como algo que va a ocurrir dentro de 50 años, cuando tenemos 20 o 25, no estamos pensando en qué pasará cuando tenga 80, ¿no? Pero si entendemos que el primer objetivo que planteaba antes no es vivir más, sino es elevar esa Ujú. curva de vitalidad hoy, y que si tienes 25 años y no tienes buenos hábitos, pues que no estás realmente sacándole provecho a tu cuerpo y a tu cerebro, y si eres consciente de que al empezar a hacer actividad física y comer bien y descansar suficiente, te vas a sentir mejor ahora, ¿no? Entonces no pienses en los 80 años, ya eso ya llegará, pero si haces las cosas bien, te vas a sentir mejor. Ahora vas a tener más vitalidad, más fuerza, más energía, más ganas de vivir, más productividad hoy. Entonces, lo bueno de todo lo que hagamos por ralentizar el envejecimiento es que no solo lo hacemos por tu versión de dentro de 50 años, lo estás haciendo por tu versión de ahora. Y en esa versión de ahora, hoy, ¿qué comemos, cómo nos movemos y cómo descansamos para empezar a retrasar ahora ya, en este momento? No he podido hacerlo antes, pero Ajá. ahora sí. ¿Cómo empezamos? Bueno, vamos ya a lo práctico, ¿no? Vamos a aterrizarlo. Y lo bueno, la suerte de todo esto es que no es muy distinto que los hábitos de los que siempre hablamos para estar bien, ¿no? Ujú. Por suerte no hay hábitos específicos para perder grasa, para verme mejor en el espejo y luego otros distintos para envejecer. Por suerte todo está conectado, ¿no? Al final, si mejoramos nuestra maquinaria actual, nos vamos a ver mejor, vamos a tener más energía, más productividad y además vamos a envejecer de manera más lenta. Hay algunos aspectos donde puede haber como donde puede estar un poco reñidos a unos objetivos Ujú. de longevidad versus disfrute en el día presente. Luego podemos hablaros, pero en el 99% de los casos, si duermes bien hoy, vas a estar mejor mañana y mejor dentro de 70, 80 años. Si haces actividad física hoy, vas a estar mejor ahora y vas a estar mejor dentro de 80 años. Entonces, por dar unas pautas rápidas y luego profundizamos en las que quieras. Si hablamos de nutrición, que empezaste por ahí, lo principal es que tu alimentación se base en productos frescos mínimamente procesados. Esto que llamamos hoy comida Ujú. real o comida de verdad, como lo quieras decir, esta es la base. Dentro de esto, siguiente nivel de profundidad dentro de la alimentación, consume suficiente proteína, pero tampoco te pases, luego podemos decir cuánto es esto, consume muchas verduras y frutas, Ujú. alimentos ricos en fibras, ricos en polifenoles, en antioxidantes, que tienen un montón de compuestos que frenan muchas de las vías del envejecimiento. Y lo voy a dejar ahí. Luego puedo hablar de más cosas, pero vamos a dejarlo ahí. Si haces eso, ya tienes mucho ganado. Bueno, uno más, que es no comas mucho. No comas mucho. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no lo decía? Porque si comes comida de verdad, que es especialmente saciante, sobre todo si es rica en proteína y rica en fibra, seguramente ya no comas mucho. Pero bueno, hay gente que aunque coma comida de verdad, se pasa. O sea, si tú comes comida de verdad, pero a esas verduras le pones 8 cucharadas de aceite de oliva y te comes medio kilo de almendras cada día, bueno, pues te puedes pasar. Y sabemos que un exceso de alimentación acelera el Ujú. envejecimiento. En cuanto a nutrición, estos son los esenciales y ahora profundizamos en los que quieras. Actividad física. Por suerte tampoco hay que hacer demasiadas cosas. Hay 2 factores principales que tenemos que considerar que predicen muy bien la longevidad y la calidad de vida, que son el V2 max y la fuerza. Ujú. Para mejorar el V2 max, que es la máxima cantidad de oxígeno que podemos procesar, tenemos que movernos bastante a baja intensidad, ¿no? Y lo más importante, caminar mucho. Llegar a esos Ujú. famosos 10.000 pasos al día es un buen objetivo. Si no puedes 10.000, 8.000 está bien, pero apuntemos a 10.000, no es tan difícil.
hacer algo de cardio de baja intensidad, pero si haces un par de sesiones semanales estás bien, y un par de sesiones de fuerza, porque el segundo elemento es la fuerza y por tanto necesitamos entrenar fuerza. Y tuve un debate muy fuerte esta semana, 700 y pico comentarios en un post que hice en Instagram, porque dije, oye, el yoga no es fuerza y el pilates no es fuerza. Y ahí, bueno, desaté la furia, que lo entiendo, ¿eh? Porque si nos ponemos técnicos, a ver, cualquier cosa que ejerza tensión sobre músculo se puede clasificar de fuerza, sí, pero tenemos estudios que indican que si lo único que haces es yoga, por ejemplo, o incluso pilates, no proteges, por ejemplo, el músculo. Perdón, el hueso. El músculo lo proteges un poco más, pero en mujeres y sobre todo a partir de la menopausia se ha visto que lo único que previene esa osteoporosis es el trabajo de fuerza más puro. Es decir, oye, levantar hierro, mover peso de verdad, que me cueste de verdad, que hacer pocas repeticiones sea muy incómodo. Eso protege el hueso. El yoga no, bueno, no lo protege. Mucho mejor que no hacer nada, por supuesto. Pero necesitamos ese estímulo de fuerza más puro. Y a pesar de que el post decía, oye, que el yoga es fantástico, que me encanta, que yo he hecho ahora muy poquito, pero he hecho yoga, he hecho pilates, bueno, en plan muy amateur, pero que lo he probado. No es que hable desde el desconocimiento, hablo desde la ciencia. Cuando vemos estudios que dicen, pues el yoga está muy bien, mejoras la estabilidad, reduces la fragilidad, mejoras el equilibrio, mejoras el core, mejoras el suelo pélvico, lo mismo con pilates, dicen, vale, pero cuando analizamos el BMD, o sea, la densidad ósea, esto sigue para abajo las mujeres. Sin embargo, cuando hacemos lo mismo con trabajo de fuerza más puro, la osteoporosis se reduce. No solo se ralentiza, se revierte. Ese es el mensaje, ¿no? No es atacar a ninguna disciplina, que me encanta tanto el yoga como el pilates, pero si hablamos de densidad ósea, sobre todo en mujeres, necesitamos ese estímulo que no nos dan estas disciplinas, ¿no? Pero resumiendo, hacer cardio, movernos y ese componente de fuerza. Si haces esto, de nuevo, tienes el 80% ganado, como con lo que decía con la alimentación. Que luego hay un 20% adicional que podemos ir más allá. Por supuesto, quien tenga tiempo, quien le guste esto, hay más cosas que podemos hacer, tanto a nivel de nutrición como de entrenamiento. Pero si haces esto, tienes ese 80%. La ley de Pareto, el 20% de los esfuerzos que nos van a dar el 80% de los resultados. Y el tercer elemento es el descanso, ¿no? El sueño. Sabemos que dormir es súper importante. Y ahí, pues la recomendación clásica es dormir esas 7-8 horas cada noche y luego tener horarios regulares. Sabemos que no solo importan las horas de sueño. Se publicó un estudio hace poco que decía, a partir de 6 horas de sueño es más importante la regularidad que el número de horas, ¿no? Si duermes 8 horas, pero trabajas a turnos, un día te levantas a 1 hora y te acuestas versus alguien que duerma quizás 6-6:30, pero que se acueste siempre a la misma hora, más o menos, ¿no? Y se levanta a la misma hora. Sí, en general es mejor despertarse un poquito antes. La gente que tiene un cronotipo que llamamos de alondra, que se despierta más temprano, en general le va mejor a nivel de salud que el cronotipo de búho, que llamamos, más vespertino, más de tarde-noche, ¿no? Y con eso tienes el 80% del descanso. Luego podemos hablar de los ritmos circadianos, de la importancia de la luz natural durante el día, de evitar luz artificial por la noche, pero es algo secundario respecto a lo esencial, ¿no? Tienes de nuevo ese 20% de los esfuerzos que te van a dar el 80% del beneficio. Yo creo que nos has puesto como las bases aquí, pero yo teniéndote aquí delante, Marco, yo quiero ir a nota. Por supuesto. Yo no quiero un 8, quiero un 10. Perfecto. Me gusta. Ese me gusta 20%. esa actitud. Claro, ese es como, eso lo tenemos, aunque realmente después te preguntaré por la disciplina para llevar todos estos hábitos a cabo, pero vamos a ir por nota, vamos a dar un paso más y ese 20% que el que nos ve por primera vez no tiene que hacerlo todo mañana, pero para los que ya hemos entrenado en esto de mejores hábitos para la salud, el 20%. Venga, ¿por dónde empezamos? Alimentación. Vamos para alimentación. Y además hay algo que me venía ahora cuando estábamos hablando. Leí tu libro en el Kindle y había una frase muy subrayada. ¿Ah, sí? Que era, alimentos de larga vida te acortan la vida. Okay. Y digo, pues por algo hay un interés, y entiendo que no sé si alguien de la audiencia ha leído tu último libro, pero ahí está, y hay un interés en ese concepto. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso. Pero punto 1, creo que es muy importante que la gente entienda que si hace lo que hemos dicho, ya tiene mucho ganado. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente, cuando pasa tiempo en redes sociales, se frustra, ¿no? Es como que parece que para estar bien, para cuidar la salud, esto es un trabajo a tiempo completo, ¿no? Y la gente con mucho criterio dice, mira, yo tengo trabajo estresante, tengo 2 niños, tengo no sé qué, y cuidar a mi madre, esto no es para mí. Y pasan de hacer algo a no hacer nada, porque lo ven como que si no hago todo perfecto, ¿para qué esforzarme, no? Entonces, que quede muy claro que si hacemos
las cosas básicas bien, tenemos mucho ganado. Pero evidentemente quien tenga más interés, más tiempo, más ganas, vamos a pasar ahora al segundo nivel. Vamos a por nota, como por decías, nota. ¿no? En ese caso concreto, ¿a qué me refería? ¿En qué contexto decía esa frase? Pues que, como regla general, cuanto más dure tu comida, menos va a durar tu vida, ¿no? Los alimentos frescos se pudren. ¿Qué pasa si dejas la fruta, la verdura, la carne, el pescado en tu cocina y durante semanas vuelves y eso es un desastre, está todo putrefacto? ¿Por qué? Porque las bacterias han comido eso. O sea, las bacterias reconocen eso como comida, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay gente que lo ha hecho, ¿no? Que si dejas la Big Mac y las French fries años, no pasa Lo nada. hicieron en Islandia, en un museo. Exacto. 20 años creo que estuvo, después Sí, lo quitaron. claro, ahí La no pasa última nada. hamburguesa que se vendió en Reykjavik Ajá. la pusieron en un museo. Y creo que recordar que no sé si la quitaron, pero que no sé cuántos años después seguía intacta. Exacto. Bueno, pues nos da una idea, ¿no? De cuantos más preservantes y menos comida que las bacterias reconocerían como comida, pues seguramente sea peor para ti. Evidentemente es una regla general que tiene muchas excepciones, ¿no? No sé, la miel. Se ha visto que tenemos miel de los faraones que sacan de las tumbas de Tutankamón y se podía comer, porque la miel tiene ciertas propiedades, ¿no? Que hacen que pueda durar mucho tiempo. O hay alimentos que son muy válidos, yo qué sé, como conservas, que pueden durar muchos años y son un buen alimento. Entonces, como cualquier regla, como cualquier heurístico, tiene sus excepciones, ¿no? Pero en general queremos alimentos que se pudran, queremos alimentos que se pasen, porque son alimentos frescos, alimentos que tienen un periodo de caducidad y que te los tienes que comer en ese momento, ¿no? Y esto, el mensaje es, cuantos menos ultraprocesados, mejor. Sabemos que el peor alimento para nuestra dieta, para nuestra vida, para nuestro proceso de envejecimiento son los ultraprocesados. Si hay un alimento peor que todos los demás, es este. ¿Pasa algo si dentro de una buena dieta un día te comes lo que sea? Llámalo el menú del Big Mac, o una chocolatina, o un croissant, no pasa nada en el contexto de una buena dieta, ¿vale? Pero cuantos menos ultraprocesados, mejor. Los ultraprocesados tienen múltiples problemas. Uno de ellos, uno de los principales, es que sabotea nuestros mecanismos de recompensa. O sea, tenemos en nuestro cerebro un ciclo de hambre-saciedad muy bien afinado, pero que estos alimentos se saltan. O sea, las grandes empresas de nutrición contratan a gente muy inteligente que lo que hace es generar alimentos, entre comillas, adictivos. Lo digo entre comillas porque el tema de la adicción es muy complicado, ¿no? Pero todos lo hemos notado, que hay alimentos que activan, no puedes parar de comer. Que no puedes parar. Y de hecho te lo dice, ¿no? Dicen, cuando haces pop no hay stop, no te engañan. Oye, este producto, cuando lo pruebes, te vas a terminar, no te vas a comer 3 patatitas fritas, te vas a comer el bote entero, ¿no? Están diseñados para eso. Pero no solo es un problema que te hagan comer más. El siguiente problema es que tienen nutrientes, bueno, tienen muy pocos nutrientes de verdad y tienen después compuestos que no nos ayudan para nada, desde grasas trans a muchos azúcares, edulcorantes que no son malos en sí. Tengamos en cuenta siempre el dicho de Paracelso, ¿no? Que la dosis hace el veneno. Pasa algo por tomar stevia, por tomar eritritol, no pasa nada. En cantidades pequeñas no pasa nada, pero en cantidades elevadas sí pueden, de nuevo, hacer que ese alimento sea más palatable, que se dice, que sea hiperpalatable, y además puede afectar la microbiota. Cuanta más comida ultraprocesada, peor es tu microbiota. Y hoy sabemos que la microbiota influye en cómo envejecemos, ¿no? Entonces, primero, eliminar lo malo y después añadamos lo bueno. Hemos dicho que lo principal es la comida de verdad, eso es lo más importante, pero hay ciertos alimentos que son especialmente protectores, ¿no? Por ejemplo, dentro de las verduras, es muy recomendable que una parte, al menos un tercio de esas verduras, que es lo que yo propongo en el libro, sean crucíferas. Otro tercio que sean estas que llamamos verduras de hoja verde, ¿no? Ahí está kale, espinacas, rúcula, berros, todo esto. Las crucíferas tienen ciertos compuestos que, por ejemplo, tienen un efecto antiinflamatorio muy fuerte, anticancerígeno, y el tercio restante de verduras, pues las que más te gustan. Pero esta idea de comerse el arco iris es muy potente porque sabemos que cada color representa un tipo de nutrición distinta, ¿no? Pues lo púrpura suelen ser antocianinas, lo naranja pues son carotenos. Bueno, cada color representa polifenoles distintos. Y estos polifenoles son muy potentes porque actúan sobre múltiples vías del envejecimiento también. El aceite de oliva. También hay una correlación muy fuerte entre consumo de aceite de oliva y menos mortalidad. Hay un estudio, por ejemplo, que se hizo en España, el Predimed, que usaba 2 estrategias de dieta mediterránea y la comparaba con una dieta buena, pero no con el patrón mediterráneo.
En una de ellas era dieta mediterránea complementada con frutos secos, la otra dieta mediterránea complementada con aceite de oliva. Y se vio que esta segunda, bueno, ambas mediterráneas eran mejores que la dieta normal baja en grasas. No era una mala dieta, era una buena dieta, pero más baja en grasa, más tradicional, ¿no? De pérdida de peso. Y se vio que la dieta mediterránea con aceite de oliva era mucho más protectora que las otras dos. Entonces, el aceite de oliva tiene ciertos compuestos, como el oleocantal, ¿no? Que es lo que nos hace que nos pique la garganta. Pues esto es un antiinflamatorio muy potente. Y hay un montón de compuestos beneficiosos en el aceite de oliva. El huevo, por ejemplo, es un alimento que, si bien es neutro, o sea, no se ha visto que aumente la esperanza de vida, pero tiene un compuesto que es difícil de obtener en otros alimentos, que es la colina, que es muy importante también para la salud del cerebro. Y las personas que consumen huevos, colina en general, pero el huevo es la mejor fuente de colina, pues tienen menos riesgo de demencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, o el pescado, especialmente el pescado graso, las personas que consumen pescado graso muy rico en omega 3, en selenio y otros nutrientes, pues tienen mejor rendimiento cognitivo y tienen también mayor esperanza de vida. Entonces, va por ahí un poco, podríamos hacer más detalle de alimentos, luego podemos hablar también de suplementos, ¿no? Hay también ciertos suplementos que se ha visto que pueden mejorar la forma en la que envejecemos. Algunos de ellos, por ejemplo, se habla mucho del magnesio, no porque el magnesio sea especialmente importante, es verdad que participa en unas 300 reacciones enzimáticas, reacciones químicas del cuerpo, sino porque como consumimos pocos de los alimentos ricos en este tipo, bueno, ricos en magnesio y en otros nutrientes, pues al final hay muchas personas con déficit. Si no consume suficiente pescado con omega 3, ¿no? Como el pescado azul graso que decíamos, pues un suplemento de omega 3 podría ser interesante. La creatina es un suplemento que viene del mundo del gimnasio, pero hoy se ha visto que tiene beneficios también en el envejecimiento, que puede mejorar también la función cognitiva en personas mayores, puede reducir los síntomas de depresión. Y luego hay estudios súper interesantes sobre algunos aminoácidos como la taurina, como la glicina, que también parece que reducen la velocidad a la que envejecemos. La espermidina, un compuesto también muy interesante que puede elevar la autofagia. Y ahora que hablo de autofagia, pues entremos, siguiendo con la alimentación, tú me paras cuando quieras, ¿eh? Cuando digas, ¿tengo suficiente nota? No, todavía algo necesito más nota. Vamos por el 8,5, vamos por el 9. Sí, venga. El ayuno intermitente, ¿no? Que este es un tema muy debatido en el ámbito de la nutrición, porque, bueno, el tema del ayuno en general, o de manera más amplia, hablemos de la restricción calórica. La primera forma en la que fuimos capaces de aumentar la esperanza de vida de los animales fue haciéndoles que comieran menos, ¿no? Que esto es muy curioso, pero luego toma nota mental, pregúntame de la hormesis, ¿no? Yo te llevo el guión. Venga. La hormesis se refiere a pequeños estresores que nos hacen vivir más, ¿no? Antes se pensaba que la forma de vivir más era cuidándonos mucho en el sentido de que estemos muy cómodos, ¿no? Dándonos toda la comida que necesitamos, poco estrés, no hagas mucha actividad física porque te vas a cansar, ni mucho frío ni mucho calor, como condiciones óptimas. Cuando hacíamos esto en ratones, morían antes. Sin embargo, cuando se estresaba a los ratones, el estrés en el sentido de un poquito de frío, un poquito de calor, vamos a quitarles comida, de repente vivían más. Es decir, al hacerle sufrir un poquito, ¿no? Activábamos vías de protección, vías de regeneración que hacían que los animales vivieran más. Entonces sabemos desde hace mucho tiempo, desde hace un siglo en realidad, que la restricción calórica es de hecho era la única forma que hasta hace no mucho tiempo teníamos de extender la vida de animales. Y el gran debate es, ¿esta restricción calórica aplicada a los humanos funciona o no funciona? Y ahí en el libro cuento toda la historia de Biosfera 2, hay toda una movida que luego si queréis entramos en ella, pero después de muchos estudios, la respuesta es no lo sabemos. No sabemos si la restricción calórica en los humanos funciona o no funciona. Y esto, antes te decía que en el casi 100% de las cosas, lo que nos ayuda a estar bien hoy, nos ayuda a vivir más el día de mañana, ¿no? Con la posible excepción de la restricción calórica. Me explico. Es posible que la restricción calórica nos hiciera vivir más, porque como que ralentizamos ciertos procesos metabólicos, pero también se ha visto que la restricción calórica, sobre todo en personas mayores, lo que hace es que aumenta la fragilidad, aumenta la sarcopenia, aumenta la pérdida ósea. Entonces, seguramente hay un equilibrio de, oye, vamos a intentar reducir calorías, pero no tanto como para que empiece a afectar estos tejidos clave que pueden causar más fragilidad. Entonces, con el tema de la restricción calórica, hay un debate no resuelto. Algunos piensan que sí, pero que pagamos un precio en el presente. Vale, vamos a vivir 3 años más, pero quizás en el día de hoy tengas un poquito menos de energía, tengas un poco menos de masa muscular, que es muy importante,
tengas un poco menos de libido, o sea, que tengas menos deseo sexual, porque al final para tu cerebro, cuando no hay energía, no es el momento de procrear. Entonces, es algo que nos puede suponer un beneficio en cuanto a extensión de la vida en el futuro, pero la curva de vitalidad en el presente se reduce. Y yo por eso soy muy poco amigo de la restricción calórica. Creo que no merece la pena. Y como no está claro si ayuda o no ayuda, yo prefiero no hacer restricción calórica. Lo que sabemos que acorta la vida es comer más de lo que necesitamos. O sea, el sobrepeso aumenta la velocidad a la que envejecemos y nos resta vitalidad. Por tanto, no queremos tener sobrepeso, no queremos tener exceso de grasa, pero tampoco queremos comer muy poco. Y de hecho, las personas que tienen muy poca grasa no envejecen mejor. Hay un umbral, como en biología, ¿no? Es muy raro que en biología veas una línea ascendente o descendente. Vemos curvas en forma de U. Vemos que mucho es malo, muy poco es malo. Pues todo apunta que con las calorías ocurre lo mismo. Muchas calorías claramente son malas, seguramente pocas también. Y aunque te hicieran vivir un par de añitos más, pagas un precio a corto plazo, en cuanto a musculatura, en cuanto a masa ósea, en cuanto a aspectos sexuales, ¿no? Hormonales. Entonces, ese tema está en debate y yo lo que recomiendo es incluir algunos ayunos intermitentes. ¿Por qué? Porque todo apunta a que el ayuno intermitente te permite obtener algunos beneficios de la restricción calórica sin estar en restricción calórica. Porque ayuno intermitente, tú puedes hacer ayuno intermitente y consumir las calorías que necesitas, ¿no? Simplemente reduces un poco la ventana de alimentación. Y yo recomiendo acortarla por la noche, es decir, cenar antes. Entonces, siguiendo con la alimentación, los horarios también importan. Y dentro de los horarios, lo más importante, lo que más se ha visto que nos beneficia es alargar la ventana de ayuno por la noche a base de adelantar la cena. Y en general en España cenamos muy tarde. O sea, yo cuando quedo con mis amigos, un sábado, tenemos mesa a las 10:30. Yo, ¿en serio? ¿A las 10:30? Si yo a esa hora casi estoy pensando en acostarme. Bueno, sin el casi. Yo ceno a las 7, 7:30, más horario americano. Y en parte es por esto, porque se ha visto que cenar antes... ¿En verano también? En verano también, en verano quizás un poquito más, pero 7:30, 8 yo estoy cenando. En verano, invierno un poquito antes y en verano un poco más tarde, pero ceno pronto y en parte es por esto, ¿no? Porque tengo más horas de ayuno por la noche y además cenar muy tarde interfiere con el descanso. Entonces tienes el beneficio por el lado de la nutrición y tienes el beneficio por el lado también del descanso que decíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, iría por ahí. Podemos hablar también más nutrientes y tal, pero si haces estas cosas y tienes en cuenta también este pequeño detalle en el horario en el que cenas, ya vamos en el 95%. Tenemos la pirámide alimentaria anti-envejecimiento. En un lateral tienes esos ayunos intermitentes, pero en el otro lateral había una palabra que era cetosis. Eso ya vas a por el 10, claro, ¿no? Yo voy aquí, ya de que tengo a Marcos Vázquez, a llevármelo todo. Sí. ¿Por qué hablo de la cetosis en el libro? Creo que es un tema secundario, pero por ejemplo, justo hoy publicaba en Twitter un estudio que acaba de salir hace unas semanas que decía que el aumento de los cuerpos cetónicos mejoraba, por ejemplo, la oxigenación del cerebro, aumentaba la producción de BDNF, que esto lo toco más en otro libro, en Saludablemente, que es un protector cognitivo. O vemos que hay personas que empiezan a mostrar síntomas de demencia, que al llevar una dieta cetogénica esos síntomas desaparecen o se mitigan, ¿no? Explico muy rápido qué es la dieta cetogénica. Es una dieta que mantiene los cuerpos cetónicos elevados, ¿no? Y habrá mucha gente ya. ¿Y que los cuerpos cetónicos qué son? Bueno, un paso más atrás. Vamos al paleolítico, ¿no? Cuando al final comíamos lo que éramos capaces de cazar, de recolectar. Pues había muchos momentos del año, y sobre todo en invierno, en climas fríos, donde no había mucho que recolectar, prácticamente nada, y cazábamos, bueno, lo que podíamos, pero igual había 5 días, 6 días que no cazábamos nada. Y los humanos tenemos un problema importante, que es que tenemos un cerebro muy hambriento. Nuestro cerebro, a pesar de suponer solo el 2% más o menos del peso corporal, consume un 20% de las calorías totales, de la energía total. Esto, por ejemplo, en los chimpancés o en otros primates es mucho menos, ¿no? Su cerebro consume menos de la mitad que el nuestro. Y eso es un problema, porque tenemos un cerebro que consume principalmente glucosa, mucha glucosa, pero nuestro cuerpo almacena muy poca glucosa. Nosotros tenemos glucosa, bueno, glucógeno, que es la forma almacenada de la glucosa, para vivir un día y medio, no más. Sin embargo, tenemos decenas de miles de calorías en forma de grasa.
¿no? Los humanos somos monos obesos. ¿A qué me refiero? Que si tú ves un chimpancé sin pelo, está súper mazado, o sea, está muy musculado y tiene muy poca grasa. Los humanos, como nuestro cerebro es muy hambriento, necesitamos acumular mucha más energía en forma de grasa, que es un material mucho más energético que la glucosa. Y alguien pensará, pero Marcos, acabas de decir que el cerebro consume solo glucosa. Sí, pero si la glucosa del cuerpo se acaba, porque no consumimos nada de carbohidrato, el cerebro empieza a consumir cuerpos cetónicos. O mejor dicho, el hígado empieza a convertir esa grasa en cuerpos cetónicos. Estoy simplificando mucho, si hay algún bioquímico en la sala va por ahí, pero no exactamente así. Pero el hígado empieza a producir cuerpos cetónicos y el cerebro empieza a consumir hasta un 80%, 70-80% de cuerpos cetónicos. ¿Para qué? Para reducir las demandas de glucosa, ¿no? Y el hígado también produce un poco de glucosa vía gluconeogénesis. Todo este rollo bioquímico es para explicar que la cetosis es como una especie de interruptor de supervivencia que tiene el cuerpo cuando llegaba los inviernos metabólicos. Y se ha visto que activar de vez en cuando ese interruptor tiene ciertos beneficios que podrían reducir algunos de estos procesos de envejecimiento. Como te decía antes, cuando empezamos a investigar cómo viven más los animales, ¿cómo era? Puteándoles un poco, ¿no? Un poquito de estrés aquí, un poquito de estrés allá. Si lo piensas, el ejercicio, ¿qué es? Estrés. Cuando entrenas, estás ejerciendo estrés sobre el cuerpo. Yo siempre digo que si después de una sesión dura de entrenamiento vas al hospital, te meten en la UCI, porque todo piensa que te vas a morir, ¿no? Presión arterial por las nubes, pulsaciones por las nubes, inflamación, todo mal. Sin embargo, ese estrés puntual hace que con el tiempo todo mejore, ¿no? Pues entonces la dieta cetogénica, hacer periodos de dieta cetogénica, es como volver a experimentar cierto invierno metabólico, ¿no? Yo recomiendo hacer bloques cortos de pocas semanas en el invierno, porque la cetosis ocurría en el invierno. Era raro que ocurriera en primavera, donde había árboles frutales y teníamos más alimentos, ¿no? Entonces, aunque esto está ya en ese porcentaje final que es poco importante, no le doy mucha importancia, pero creo que es bueno recuperar un poco esos estresores, ¿no? Un poco de ayuno por aquí, que lo podemos lograr simplemente cenando antes y ya tienes una ventana de ayuno más larga, alguna dosis de cetosis anual, que ojo, cuando hacemos ayuno, cuando pasas 16 horas sin comer, ya estás elevando un poquito los cuerpos cetónicos. Ya vacías suficiente el glucógeno como para empezar a elevar un poquito esas cetonas en sangre, ¿no? Entonces, ese elemento es mucho menos importante que todo lo que hemos comentado antes, pero esos pequeños estresores metabólicos, pues también se ha visto que pueden ayudar un poco. Y por cerrar, si se puede, que no sé si se puede cerrar esta parte de alimentación, una inquietud constante que hay en los comentarios del podcast es ¿qué dieta sigo? ¿Paleo? ¿Keto? ¿Basada en plantas? ¿Mediterránea? ¿Pesco-mediterránea? Todo el mundo que siento me habla de las bondades de la dieta que ha elegido. Pero para los que no hemos elegido equipo ni partido, que es lo mejor, no elegirlo. Es como cada vez estamos más confundidos. No sé si hay una dieta anti-envejecimiento. Lo que me has hablado, hemos hablado de hábitos saludables, no es solo para el envejecimiento, sino como hábitos saludables. Este lío de dietas, ¿hay alguna manera de desenredarlo? Sí, a ver, yo creo que cualquier persona que haya pasado un poco de tiempo, bueno, o bastante tiempo buceando en la evidencia científica sobre dietas, llegará a la conclusión de que lo que más estudios tiene a su favor es la dieta mediterránea. O sea, de lejos es la dieta más estudiada. De lejos. Y además en todos los ámbitos, porque ha sido estudiada en salud cardiovascular, en cáncer, en diabetes, en envejecimiento, y es la que siempre ha quedado mejor. Y además, de nuevo, es la que más evidencia tiene. Entonces, para mí, además la tenemos aquí. Somos además como los herederos, ¿no? Porque si viviéramos en Sudáfrica, bueno, pues dieta mediterránea en Sudáfrica, entonces yo te diría que un patrón alimentario basado en dieta mediterránea no te vas a equivocar mucho. Incluso si el día de mañana descubrimos, bueno, sí, pero es esto, pero complementado con un poquito de esto, de aquello, pero es dieta mediterránea. ¿Qué ocurre? Que hay muchos sabores de la dieta mediterránea, ¿no? Ciertas variantes. Antes comentábamos dos. Una, vale, pero más rica en frutos secos, más rica en aceite de oliva. Bueno, pues cuando haces esta comparación, vemos que el aceite de oliva parece un poco mejor que los frutos secos. Pero ya hablamos de aspectos muy de detalle, muy de detalle. Estamos en el 9,9. A eso voy. Y cuando tienes que hilar tan fino,
ya salte del mundo de la dieta y piensa que la actividad física es mucho más importante que la dieta, ¿no? Entonces ya entramos en el terreno de los rendimientos decrecientes, ¿no? Si cumples lo que hemos dicho, no te preocupes mucho de si comes un poquito más o menos de carne, un poco más o menos de huevos, un poco más de esto, aquello. No importa. A ver, importa tampoco que el estrés mental que te vas a generar preguntándote si esta es la dieta más óptima que podría lograr, ese estrés mental te va a dañar mucho más y va a reducir más tu longevidad que si usas un poquito más de este alimento o de este otro. Y yendo al segundo pilar, el ejercicio, hemos hablado de fuerza, hemos hablado también de cardio suavito Suave. y hemos hablado también de, bueno, pues de esas caminatas de 10.000 pasos. ¿Cuánto es necesario entrenar? No para conseguir objetivos más estéticos a nivel de músculos, sino para mantenernos con salud. Pues buena pregunta y está bastante estudiado, por suerte. Aquí hay también mucho debate, pero hay menos debate, curiosamente, que con las dietas. También tengo Sí. el debate del ejercicio. La dosis mínima recomendada, y no me gusta llamarla mínima, pero ahora te explico, según la OMS, ¿vale? Que creo que es razonable, la dosis mínima, y ahora te explico por qué no me gusta lo de mínimo, es 150 minutos de esa actividad física más moderada a la semana o 75 minutos de actividad física vigorosa. Es decir, cuanto más intensidad le metas, menos tiempo necesitas. O, por ejemplo, sabemos que si caminas más rápido, puedes caminar menos, ¿no? 6.000 pasos a buen ritmo son el equivalente a 10.000 caminando despacio. Pues con la actividad física más aeróbica ocurre un poco lo mismo. Y 150 minutos, pues hablamos de 2 horas y media a la semana. Estamos hablando de 30 minutos al día. O sea, no es mucho tiempo. Más, que esto lo añadieron hace relativamente poco, porque hace décadas no se hablaba de ello prácticamente nada, pero a partir de la evidencia que te decía antes, que demuestra que la fuerza es un muy buen predictor de longevidad, se recomiendan 2 sesiones de trabajo de fuerza o que ejercite los músculos a la semana. Y con eso ya se ve una reducción de entre el 25 y el 30% de mortalidad. Para llegar a la máxima reducción que se ha visto en los estudios, necesitaríamos el doble de tiempo, que viene a ser 1 hora al día. Por tanto, con 1 hora al día, que combine aeróbico, fuerza, no cada día, pero que a lo largo de la semana tengas mejores en esos aspectos de V2 Max y de fuerza, pues tienes lo máximo que puedes mejorar. O sea, no por entrenar 2 horas al día vas a tener mejores resultados en términos de longevidad. Desempeño es otra cosa, rendimiento físico es otra cosa, pero en términos de longevidad, 1 hora al día es lo óptimo, según la evidencia científica, ¿no? Pero como te decía antes, hay muchos matices. Por ejemplo, si incluyes alguna sesión de HIIT, que son intervalos de alta intensidad, pues bueno, pues puedes reducir un poco el tiempo que entrenas y aún así lograr los mismos resultados o incluso un poco mejores, porque se ha visto que es bueno acercarse. Esa intensidad alta, que es más hormética, ¿no? Que nos estresa un poco más, se ha visto que es positiva. Es muy recomendable meter algún trabajo más puro de potencia. ¿Por qué? Porque con el tiempo perdemos velocidad más rápido de lo que perdemos fuerza. Porque la velocidad o la potencia, que es fuerza por velocidad, está muy ligada a las fibras tipo 2X, que son las fibras más rápidas que tenemos, y con el envejecimiento las perdemos más rápido. Y alguien dirá, bueno, pero yo a los 60, 70 años no quiero sprintar. Bueno, cuidado, que muchas caídas se producen por la pérdida de velocidad. Cuando tropiezas, si no tienes la velocidad para mover el pie muy rápido, te vas al suelo. Y muchas personas se caen por eso. Y cuando te caes con 70, 75 años y te rompes la cadera, tu riesgo de mortalidad se multiplica en los siguientes años, ¿no? Porque romperse la cadera hace que te muevas mucho menos, más riesgo de infección, de hospitalización y por tanto el riesgo se multiplica. Y no queremos caernos y mucho menos rompernos, ¿no? Entonces, si tienes osteoporosis, encima tienes poca velocidad, el proceso es el de siempre. Caída, fractura, hospitalización, infección. Cuando estás encamado pierdes mucha más masa muscular y más masa ósea y no pinta bien. Por tanto, la velocidad es importante. Entonces, iría por aquí, ¿no? Bueno. Trabajar estas cualidades. Pero, y lo quería destacar, ¿por qué decía antes que no me gusta mucho esto de la mínima dosis de ejercicio recomendada? Porque, como decía al principio, mucha gente se puede quedar, entonces si no llego al mínimo es que no sirve de nada. Y por suerte no es así.
no es así. Se ha visto que incluso aunque hagas la mitad del mínimo recomendado, hay un beneficio claro, que es menor, evidentemente. De hecho, dado que mucha gente pone la típica excusa de es que no tengo tiempo, en los últimos años los investigadores están estudiando mucho lo que se llama ahora snacks de movimiento, Ujú. que se refiere, vale, cogemos a personas sedentarias que no hacen ninguna actividad física ni la van a hacer, por lo que sea. O al menos durante un tiempo, porque igual tiene muchas demandas laborales, de criar a sus pequeños, a sus mayores, lo que sea. Podemos lograr beneficios medibles con minutos al día, minutos, y se ha visto que sí. Cosas como 3 o 4 veces al día, sentarte y levantarte, hacer un snack de sentadillas de 60 segundos, se ha visto que esto reduce el riesgo de mortalidad en un 10-15%. O subir y bajar escaleras durante 30 segundos. O mientras se calienta el café, haces unas flexiones sobre la encimera de la mesa. Cosas de esta naturaleza, tan básicas que no requieren tiempo, porque es tiempo que si no estás haciendo eso, pues estás ahí mirando Instagram, ¿no? Pues ese tipo de snacks de movimiento ya tiene un efecto medible sobre la salud, sobre la capacidad cardiovascular, sobre la fuerza. Evidentemente hablamos de personas sedentarias. Una persona entrenada no va a ganar más fuerza por hacer eso. Pero como nuestro cuerpo, el de muchas personas, está tan sediento de movimiento, cuando tu movimiento es cero e incorporas estos snacks tan básicos, que son pocos minutos al día, pues el cuerpo es tan agradecido, ¿no?, que te paga reduciendo un 10% tu riesgo de cáncer o de mortalidad en general. Y por eso el mensaje de que no pienses que si no llegas al mínimo, pues ya para eso no hago nada. No, no, no. Cualquier dosis ayuda, cualquier dosis. En este cuerpo lento, que la propia vida sedentaria está haciendo que nuestro cuerpo cada vez vaya más lento, pero a la vez el desafío es que el pensamiento cada vez va más rápido. Porque la inteligencia artificial, o sea, pensamos más, buscamos la productividad, entonces hemos invertido el rol del cuerpo y la mente. Quizás tenemos un cuerpo cada vez más lento, una mente cada vez más rápida. ¿Cómo todo esto hace que podamos encontrar un equilibrio en el día a día que la mayoría vivimos? Buena pregunta. O sea, al final es curioso porque hay dos tipos de inteligencia. Empezamos por ahí, luego respondo a tu pregunta, que es más profunda. Pero creo que es importante que entendamos que tampoco es una condena el paso del tiempo para la pérdida cognitiva. Hay muchos estudios que muestran que con el tiempo la velocidad a la que pensamos se reduce. O sea, pensamos más despacio con 50 que con 20. Hay un tipo de inteligencia que se llama la inteligencia fluida y esa vemos que se va reduciendo, ¿no? Sin embargo, hay otra inteligencia que es la inteligencia cristalizada, que tiene que ver más con nuestra capacidad de detectar patrones, de ver cosas que quizás alguien más joven no ve, de conectar puntos, no tienes más experiencia. Y esa velocidad, perdón, esa inteligencia cristalizada se sigue manteniendo prácticamente hasta el final. Pero esto no es todo. Hace poco se publicó también un estudio que en la inteligencia fluida veía a nivel global, veía también esta curva, en el sentido cuando tenemos 5 años está baja, pero bueno, luego aumenta hasta los 20, 30, los 20 y los 30, que es nuestra máxima velocidad cognitiva, de esa fluidez, esa inteligencia fluida, y después se reducía. Sin embargo, cuando separaban a las personas en dos grupos, y en un grupo metían a las personas que seguían trabajando con la mente, que seguían pensando, creando, se mantenían creativas, en esas personas la inteligencia fluida se mantenía elevada, las capacidades cognitivas no se reducían como observamos a nivel global, ¿no? Entonces el mensaje es que, al igual que nuestro cuerpo, como decía antes, lo podemos mantener muy bien hasta el final, las capacidades cognitivas también. Y igual de bien, evidentemente no, pero se pueden mantener muy bien. ¿Qué ocurre? Y esto conecta con lo que decías de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, pues que al final muchas de estas tecnologías están haciendo que nuestro cerebro envejezca más rápido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos visto que cuando utilizamos Google Maps para todo, las capacidades de orientación de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro en este caso, pues las vamos perdiendo. Y creo que es algo que todos hemos sentido, que nos orientamos peor que antes, porque es una capacidad que no usamos. O, por ejemplo, con las redes sociales se ha visto que estamos perdiendo capacidades sociales porque nos comunicamos a través de pantallas.
nos vemos menos el cara a cara, ¿no? Por eso valoro mucho este tipo de intervenciones. Estamos aquí físicamente, ¿no? Y viendo cómo respondes, el lenguaje no verbal, que eso en las redes sociales no ocurre. Tú respondes ahí a un comentario en Twitter o en Instagram. Estamos perdiendo capacidades sociales y con la inteligencia artificial, pues estamos viendo que muchos están perdiendo la capacidad de pensar, porque al final dependemos de las respuestas de esos modelos de lenguaje, ¿no? Y por tanto, se está viendo que cada vez pensamos menos, que dependemos más de una máquina que de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos aprovechar todos los beneficios de las tecnologías, que son inmensos y son enormes? Yo soy muy pro tecnología, pero a la vez evitar que estas tecnologías hagan con nuestro cerebro lo que las tecnologías de las últimas décadas han hecho con nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo se ha degradado porque hemos reemplazado la fuerza física con la fuerza de las máquinas, ¿no? Ahora hacemos mucho menos fuerza que antes. Antes subíamos escaleras porque no había opción. Ahora el ascensor o escaleras mecánicas. O yo que sé, antes para conducir el coche pues tenías que girar el volante, ¿no? Y ahora con la dirección asistida pues lo giras con un dedo. Todo, hasta, yo qué sé, atornillar, pues antes había que darle el tornillo, ahora ya destornillador eléctrico. Resultado, que somos mucho más débiles que antes, hemos perdido, salvo que vayas a entrenar tus músculos al gimnasio, pues nuestros músculos son más débiles. Y lo mismo podría ocurrir con nuestro cerebro, ¿no? Que hay algunos autores que piensan que el día de mañana habrá gimnasios para el cerebro, ¿no? Como el cerebro no lo usas, porque todo es ChatGPT y compañía, pues habrá que ir a un sitio 1 hora al día venga, pues prueba a escribir, ¿cómo se hacía esto? Prueba a hilar tus frases. Entonces creo que, insisto, que las nuevas tecnologías pues tienen muchísimos beneficios, pero que tenemos que usarlas de manera adecuada. A mí me gusta esta analogía, que esto entrevisté a Mariano Sigman, y él decía que hay que usar la inteligencia artificial no como una moto, sino como una bicicleta, ¿no? Porque una moto te sientas, le das y te lleva. Tú no haces esfuerzo. En una bicicleta, tú haces esfuerzo. Lo que hace la bicicleta es amplificar el esfuerzo que tú haces, ¿no? Pero yo tengo que darle. Que luego la bici, el esfuerzo que yo hago lo magnifica y me permite llegar más lejos con el mismo esfuerzo. Sí, pero mis piernas no se debilitan. Si voy en moto, las piernas no las uso y se debilitan. Pues con la inteligencia artificial o con estas nuevas tecnologías, algo similar. Claro que hay que usarlas porque nos permiten llegar más lejos, hacer más cosas, pero tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir dándole al coco y lograr hacer más con el mismo esfuerzo, pero no hacer lo mismo con menos esfuerzo, que es lo que muchos están haciendo ahora. Quiero entrar ahora en esa parte de pensamiento, pero quiero cerrar nuestro examen de nota de hábitos anti-envejecimiento. Y había sacado la palabra estresores y quería preguntarte si la exposición al calor con las saunas y la exposición al frío también son herramientas anti-envejecimiento. Sí, muy buena pregunta. Y por eso te decía ahí lo de hormesis, veo que lo has sacado, ¿no? No se te ha pasado. No. Exacto, ese concepto de hormesis es una estrategia evolutivamente preservada. ¿A qué me refiero con esto? A que antes hablé de ratones, pero esto se ve en las células. Coges una célula y la estresas un poco, con frío, con calor, con radiación, y la célula se hace más fuerte, ¿no? Si te pasas, la matas, por supuesto, ¿no? Y los humanos lo mismo. Entonces, necesitamos esa dosis hormética óptima. Necesitamos la dosis adecuada de actividad física. Mucha actividad física tampoco es buena. Mucho trabajo cognitivo tampoco, porque te fríes el cerebro. ¿Qué ocurre? Que hemos visto que eso mismo aplica a otro tipo de estresores, principalmente físicos. Y uno de ellos, quizás el más estudiado, es la sauna. O sea, las personas que se exponen más a la sauna viven más, ¿no? Y la dosis óptima de sauna, según los estudios, muchos de ellos vienen de Finlandia, son 4 sesiones semanales de 20 minutos. Esa es como una dosis óptima, ¿no? Más estudios en sauna seca. Sauna seca, 20 minutos, 80 grados más o menos. Fantástico. Y es una especie de entrenamiento aeróbico, pero que genera beneficios que no logras únicamente con ejercicio. Se elevan, por ejemplo, mucho las proteínas de choque térmico, que son proteínas que lo que hacen es reducir la degradación de tus propias proteínas, simplificando mucho, ¿no? Entonces, la sauna tiene un montón de estudios y claramente es beneficiosa. Tiene beneficios a nivel cognitivo, a nivel de relax. Yo lo noto. Yo tengo, a partir de estos estudios, me compré mi sauna y la intento usar no 4 días, normalmente hago 2 o 3 y noto que me relaja. Descanso muy bien con la sauna y además, como digo, respaldado en ciencia. Frío. También hay estudios, pero es verdad que hay muchos menos. Entonces yo soy mucho más fan de la sauna
que del frío. Pero sí tenemos estudios que indican que el frío activa, por ejemplo, la llamada grasa parda o tejido adiposo marrón, que es un tejido pues, que eleva el metabolismo, que tiene beneficios metabólicos, reduce el riesgo de diabetes. A nivel mental, una ducha fría aclara la mente absolutamente, tiene efecto antidepresivo, eso sí está bastante demostrado. Las personas que se duchan con frecuencia en agua fría o que nadan en el mar tienen menos bajas laborales, menos infecciones. Entonces, hay muchos menos estudios y son un poquito más observacionales, de correlación. Pero yo sí creo que tiene beneficios, que es un pequeño estresor hormético y además que fortalece también la mente, ¿no? Ese momento de la mañana, yo suelo terminar la ducha con agua fría, ese momento de, bueno, no me apetece nada, sobre todo en invierno, pero venga, 30 segundos de agua fría, como que te prepara para el día, ¿no? Es como ese pequeño efecto hormético psicológico, como que acostumbrarte a hacer cosas difíciles es bueno. Las personas que hacen actividad física toleran mejor el estrés emocional, porque al final nuestro cuerpo, porque evolucionó en un entorno peligroso donde casi todas las amenazas eran físicas, desarrolló una única forma de lidiar con el estrés. No tenemos un mecanismo o una vía para lidiar con el estrés físico, otra el emocional, otra el... No, es el mismo. Tenemos exactamente los mismos mecanismos y por tanto si fortalecemos nuestra tolerancia al estrés con el ejercicio, estamos mejorando la tolerancia al estrés a los problemas emocionales, problemas laborales, lo que sea, ¿no? Y el frío pues tiene un poco este efecto también, ¿no? De mejorar esa activación, esa regulación del estrés, del llamado sistema nervioso parasimpático o la regulación simpático-parasimpático. Entonces creo que es interesante y que ahora pasamos todo el día en ese estrecho rango de comodidad térmica. Estamos todo el día entre 19 y 23 grados, ¿no? Cuando baja a 19, uff, qué frío, calefacción. Cuando pasa de 23, uy, qué calor. Ponemos el aire acondicionado. Y la idea es salirnos un poco de este rango térmico. O sea, exponernos a la incomodidad. ¿Estar incómodos todo el día? Claro que no. Es exposición intermitente. Buscamos una hormesis intermitente. Eso es lo que buscamos, ¿no? Es ejercicio intermitente. No queremos estar todo el día haciendo ejercicio porque nos morimos. Hacemos ejercicio, descansamos. Hacemos un poco de ayuno intermitente y luego comemos. Nos exponemos a la sauna y volvemos a la comodidad térmica. Ducha fría y volvemos a la comodidad térmica. Y ese tipo de cosas pues, son muy positivas de cara a envejecer mejor. ¿Y exponernos al sol? ¿Hasta qué punto, dónde está la línea que nos pueda rejuvenecer y dónde está la línea que nos envejece? Lo mismo, el sol es un agresor, el sol es un estresor. ¿Qué ocurre? Que de nuevo tiene ese efecto hormético, es decir, mucho sol es malo, mucho sol primero va a envejecer la piel sin duda, va a reducir tu colágeno, va a aumentar el riesgo de cáncer de piel, pero la ausencia de sol también es muy mala. O sea, de hecho, las personas, cuando vemos estudios, vemos que evitar el sol es un factor de riesgo para desarrollar todas las enfermedades conocidas, todas, menos el cáncer de piel, pero curiosamente, incluso muchas personas tienen melanoma por intentar esconderse del sol. Porque el melanoma es mucho más complejo de lo que pensamos. Que el sol es un factor, por supuesto, pero no es ni de lejos el único factor, ¿no? Entonces, el problema es que es muy difícil encontrar ese punto de equilibrio donde aprovecho todos sus beneficios, que no es únicamente la vitamina D. La vitamina D es uno de muchos, pero por ejemplo la exposición al sol, cuando la luz ultravioleta entra en contacto con la piel, se produce también óxido nítrico. El óxido nítrico es un compuesto, una molécula que es cardioprotectora, ¿no? Mejora la función del endotelio, reduce la presión arterial. Las personas que no se exponen nada al sol tienen más riesgo de hipertensión, más riesgo de enfermedad cardiovascular y mucho más riesgo de todos los efectos derivados de déficit de vitamina D, ¿no? Entonces necesitamos exponernos al sol, pero la cantidad óptima que cada uno necesita es distinta, ¿no? Yo lo que recomiendo es usar protector solar en la cara, y luego si quieres hablamos de tipos de protectores, porque la cara es una piel más sensible, no queremos perder colágeno en la cara, y además es la parte del cuerpo que siempre llevamos expuesta, siempre, en invierno, en verano, por la mañana, por la tarde. Entonces, protege la cara con protector solar, pero intenta exponer más los brazos, los pies, o si puedes ponerte en la terraza y exponer el torso, la espalda, pues genial. ¿Qué ocurre? Que si vives en Asturias en invierno y tienes la piel un poco oscura, pues es que es casi imposible llegar a la dosis de vitamina D con exposición solar. Es muy, muy, muy difícil, ¿no?
Pero si vives en, yo qué sé, en Sevilla, pues en verano, igual con 10 minutos que expongas los brazos y las piernas, pues ya tienes suficiente vitamina D y óxido nítrico. Y más exposición va a aumentar tu riesgo de cáncer de piel, más degradación de la piel. Hay algunas aplicaciones, hay una que se llama, ¿cómo se llama? MindD o algo así. Luego lo ponemos en las notas, Sí. que a partir de dónde estás, ¿no? Le pones, pues mi piel es esta tipología, no sé qué, expongo tanta piel, dice, vale, pues tu dosis óptima ahora, en donde estás y a esta hora del día, son 28 minutos, ¿no? Que no es perfecto, es una aproximación, pero este tipo de herramientas pueden ayudar a darte cierta idea de cuánta dosis necesitas, porque, insisto, varía en función de dónde estás, de la estación del año, de cuánta piel expones, de cuál es tu color de piel. Son muchos factores. Y luego está la opción, por supuesto, que es recomendable, de hacerte una analítica, de ver cuál es tu nivel de vitamina D, y si está más bajo, pues te expones un poquito más, y si no puedes exponerte más, para llegar al menos a 30, 40 nanogramos por mililitro, pues valora la suplementación, que es una opción que también es muy interesante. Suplemento barato y muy seguro, siempre que hablemos de dosis razonables, de 2.000, 4.000 unidades internacionales al día, y es una buena opción. Y si puedes medir cuál es tu nivel y, por tanto, ajustar la dosis de sol o de suplemento en función de tu nivel. Y yo creo que es un buen momento para ver el tema de los protectores solares. Ok. Protectores solares, vamos a ver, esto es un debate súper interesante, ¿no? Están como las dos posturas, ¿no? Si tú hablas con un dermatólogo, seguro que has entrevistado a algún o alguna dermatóloga, dirán, pues, todo el día, a todas horas, protector solar, cualquiera y tal. Y yo entiendo su punto de vista, porque un dermatólogo, pues como te digo, ellos ven muchos casos en sus consultas de personas con cáncer de piel. Hay dos tipos, bueno, simplificando, dos tipos de cáncer de piel, el que es melanoma y el que no. El que no es melanoma, si pudieras elegir un tipo de cáncer, sería ese. Nadie muere de ese tipo de cáncer de piel. No digo que no sea peligroso, pero es muy benigno, se quita muy fácilmente. ¿Cuál es el problema? Que el melanoma ya puede generar metástasis y, por tanto, sí puedes morir de melanoma. No es un cáncer muy frecuente, pero es un cáncer peligroso, por supuesto. Y cuando tú ves en consulta cada día este tipo de cosas, de personas que son muy irresponsables en cuanto a la exposición solar, pues entiendo que tu mensaje, y cuando ves que además claramente el sol daña la piel, tu mensaje es, oye, mucho cuidado, protección. Total. ¿Qué ocurre? Que, a ver, no quiero, como digo, esto sin que suene mal. Cuando eres dermatólogo, pues sabes mucho de tu campo, sabes menos de otros, ¿no? Y lo que no ves es que esa exposición solar puede estar protegiendo de otras muchas enfermedades. Lo que no ves es que esa persona no desarrolla hipertensión, que no desarrolla cáncer de otro tipo. Sabemos que el déficit de vitamina D se asocia con multitud de cánceres de otra naturaleza, más peligrosos o mucho más prevalentes que el melanoma. Entonces, a veces por lograr un óptimo local a nivel de la piel, no estamos logrando el óptimo global a nivel de la salud completa, ¿no? Entonces, como te decía antes, yo creo que hay que usar protector solar en la cara y en el resto del cuerpo depende de cuándo te expongas. Si te vas a exponer poco tiempo con el objetivo de llegar a esos niveles óptimos de vitamina D y de óxido nítrico, pues no te pongas protector solar. Ahora bien, si te vas a exponer más tiempo del que tu piel puede tolerar, porque me voy a la playa y voy a estar en la playa 2 horas, ponte protector solar. Y hay dos tipos de protector solar, simplificando, los físicos y los químicos. Los químicos lo que hacen es como hacer una conversión, por así decirlo, una transformación de los rayos ultravioletas en calor. También refleja un poco la luz ultravioleta, pero básicamente la transforma en energía y se disipa. Los físicos son más como una barrera. Como una barrera, también hay cierta transformación, pero bueno, son más barrera, como que reflejan la luz y ya está, ¿no? ¿Qué problema se ha visto con los químicos? No hay problema, perdón, no diría la gente, con los físicos no hay problema, son unas partículas que aplicamos, no penetran en la piel, son partículas más gruesas y ya está, hacen de pantalla, ¿no? A ver, hay unas nanopartículas que no está claro si penetran en la piel o no, si llegan al torrente sanguíneo o no, pero en general no, son una barrera física y punto. Se ha visto que los protectores químicos, si llegan sus ciertos compuestos que pueden ser problemáticos, se ven en la sangre, aparecen en la sangre. Y la FDA americana pues dijo, oye, fabricantes de estos compuestos, tenéis que hacer estudios más completos para asegurar que esto es seguro, porque no lo sabemos si es seguro o no, ¿vale? Esos estudios a día de hoy no existen. No existen, no se han hecho estudios detallados que nos digan si esos niveles que vemos en la sangre son peligrosos o no lo son.
Y esto no es para generar alarma, porque en la sangre tenemos un montón de cosas. En nuestro cuerpo tenemos microplásticos, tenemos un montón de cosas. ¿Eso es peligroso? Pues no lo sabemos. A partir de cierto nivel, seguramente sí. Volvemos a Paracelso. La dosis hace el veneno. Hay una cantidad de estos compuestos que no es problemática para nada, o que los beneficios del protector solar supera con creces este posible efecto negativo de estos compuestos en la sangre. Puede ser. Pero no lo sabemos, esa es la realidad, no lo sabemos. No tenemos estudios concluyentes en suficientes personas para decir con seguridad, oye, esto no hay ningún problema, así que adelante, usa el protector que más te guste, ¿no? Yo, por seguridad, prefiero los físicos. ¿Qué problema tienen los físicos? Bueno, porque son esta textura queda más blanca, que no, bueno, pues no quedan tan bien, ¿no? Pero volvemos un poco al criterio. Si tú te pones protector solar en el cuerpo en verano, porque vas a la playa 5 días, da igual, ¿vale? O sea, es verdad que estos estudios donde se vio que penetran en la piel y llegan a la sangre, pues aplicaba mucho protector cada pocas horas. Era un estudio como de máximos, ¿no? ¿Eso refleja lo que hacemos en el día a día? Puede que no, puede que no. Entonces, no quiero generar alarma ni decirle a la gente que no use protector, porque claramente tiene un beneficio si expones la piel más tiempo del que tu piel puede tolerar. Pero, bueno, principio de precaución, ¿no? Ante la duda, pues quizás usa uno físico, que sabemos que no cruza la piel y por tanto puede ser más seguro o menos problemático, pero es uno de esos campos donde no tenemos suficiente información para decir ni que sea peligroso ni que no lo sea. Entonces, va por ahí. Hemos hablado bastante del plano físico, pero también si hablamos de envejecimiento, hablamos de bienestar en términos integrales, tenemos que atender ese plano más emocional y el plano mental en términos no cognitivo del funcionamiento del cerebro, sino de pensamiento, por decirlo de alguna manera. ¿Ahí es donde entra el estoicismo? Bueno, ahí es donde entra la filosofía, ¿no? Que puede ser estoicismo o no ser estoicismo, pero entra en juego la forma en la que pensamos. Vamos a decirlo así, ¿no? Para mí el estoicismo es una forma de pensar muy útil, pero no es la única. Pero lo que está claro, más allá de los nombres que le pongamos, lo que pensamos influye mucho en cómo nos sentimos, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero lo que es más reciente es que lo que pensamos o cómo pensamos, o lo que creemos o dejamos de creer, influye en cómo envejecemos. Y esto es algo más novedoso y yo es lo que más me sorprendió cuando escribí el libro, ¿no? Vive Más, porque gran parte de lo que está en el libro pues son cosas que yo ya manejo hace mucho tiempo, ¿no? Pero quería hacer un apartado más justamente, que lo llamo Piensa joven, creo que se titula ese capítulo, y decía, oye, voy a explorar. Yo había leído muchos estudios, pero déjame profundizar, quizás es la parte que menos he profundizado, voy a profundizar más en esto, en qué nos dice la evidencia científica. Esto no es pensamiento mágico, tal, no. Espiritualidad, no. Ciencia. Vamos a coger estudios científicos que nos dicen sobre cómo influyen las creencias que tenemos en el envejecimiento. Y me sorprendió que hay bastante literatura. Quizás un primer gran estudio que se publicó hace 2005 o 2007, hace unos 20 años, que lo que venía a decir es que las personas que asociaban creencias positivas sobre el envejecimiento, ¿no? Pues envejecer significa experiencia, sabiduría, contribución, envejecían o tenían una esperanza de vida 7,5 años mayor que quienes asociaban el envejecimiento con decrepitud, una carga, enfermedad, ¿no? Y es como, wow. Y la investigadora dijo, bueno, pues mucha gente puso en duda no se creía estos resultados hasta que otros investigadores en otros países llegaron a conclusiones similares. En algún caso eran 5 años, otros 6, pero que en general sí veíamos esta relación, que las personas que tenían ciertas creencias envejecían mejor que las que no. Ojo, y esto es importante, ¿no? Igualando personas sanas. Me explico. Alguien podría decir, vale, pues si estaba más enferma o tendría más problemas, asociaría el envejecimiento con más enfermedad o con aspectos negativos. No. Personas a igualdad de condiciones, más o menos. Cómo ves tú el futuro y en función de cómo ves el proceso de envejecimiento, te vamos a seguir en el tiempo y vamos a ver cuál es tu salud en los próximos años o décadas, ¿no? Es más, después se hizo un estudio de intervención. Esto lo cuento muy rápido. Cuando hacemos estudios observacionales, no podemos asegurar que lo que observamos, que lo que vemos, se debe a
O sea, lo de siempre, ¿no? Correlación implica causalidad. Las personas que son más positivas sobre el futuro puede ser que tengan mejor salud y, por tanto, aunque intentemos igualar, no estamos seguros de que es así. Sin embargo, cuando se hicieron después ensayos clínicos, se cogen unas personas, intentamos cambiarle sus creencias, pues vemos que comparado con un grupo a quien no intentamos cambiar esas creencias con terapia cognitiva, pues aquellos que conseguimos moldear sus pensamientos envejecen mejor en el tiempo. Y esta sería la demostración de que efectivamente, al cambiar la forma en la que pensamos, podemos ralentizar la forma en la que envejecemos. Y esto, que puede sonar un poco místico, entendemos ya por qué ocurre, o al menos algunos de los mecanismos por los que ocurre. Sabemos que si tú piensas que el día de mañana todo va a ir a peor, que tú vas a ser una carga para tus familiares, que vas a terminar en una silla de ruedas en una residencia, no sé qué, esos pensamientos, esas rumiaciones sobre el futuro, elevan el estrés, elevan el cortisol, elevan la inflamación, y esos son mecanismos conocidos que aceleran el envejecimiento. Es decir, no solo tenemos los datos que nos dicen que ese tipo de creencias se asocian con más riesgo de esto, sino que entendemos algunos de los mecanismos por los que eso ocurre, ¿no? Las causas más moleculares biológicas que llevan de A a B, de creencias a resultados de salud, ¿no? O lo mismo en estudios que se han hecho sobre personas más optimistas o menos optimistas, en personas que tienen un propósito versus quienes no lo tienen, ¿no? En personas que tienen voluntad de vivir respecto a las que no. Voluntad de vivir se refiere a que algunas personas quieren vivir. Yo siempre digo que para vivir más debes querer vivir más. Hay estudios súper interesantes que muestran, por ejemplo, que hubo mucha más mortalidad en enero del 2001 que en diciembre del 2000. ¿Por qué? Porque la gente, enero del 2000 versus diciembre del 99, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente quería vivir más, quería llegar al nuevo milenio, o que la gente muere mucho más después de cumplir años, ¿no? Como la gente quiere un año más, cumplo años, ya hasta aquí, ¿no? Como que esa lucha interna influye, o todo el mundo... Casi todo el mundo conoce esto, escribí una newsletter y me llegaron como 50 o 60 personas. Lo que escribí en la newsletter es casos de familiares que están en las últimas horas, pero hasta que no llega su hijo, su hija, que viene de no sé dónde, que tarda 3 días en... Vale, pero no se muere, está ahí en la puerta, ¿no? En el abismo, pero hasta que no llega esa persona, la ve, se despide y ahora me muero, ¿no? Y eso, no tan dramático de los momentos finales, pero extrapolado a los últimos años, décadas de vida, pues vemos que las personas que tienen esa voluntad de vivir, que quieren vivir, que tienen un ikigai, que se dice en Japón, ¿no? O un plan de vida que llaman en Nicoya, en Costa Rica. Es decir, tengo algo por lo que vivir, tengo algo que me hace levantarme cada mañana, un propósito. Cualquier propósito es bueno, pero es verdad que en general los propósitos que tienen un componente social, que no es únicamente un tema tuyo, sino que eres capaz de conectar lo que tú haces con los demás, ¿no? De que ayudas de alguna manera, pues son especialmente protectores de la salud, ¿no? Que esta es la paradoja. Cuando intentas ayudar a otros, te ayudas a ti mismo. O las personas que hacen, por ejemplo, personas mayores que hacen algún tipo de voluntariado, viven más. En parte, seguramente por la conexión social, porque se ha visto que si simplemente donan dinero, eso no les hace vivir más, ¿no? La filantropía sí toma 1 millón, no. Pero ir allí a un comedor social o lo que sea, ¿no? Y ver a la gente que estás ayudando, interactuar con otras personas, se ha visto que eso también hace que vivas más. Entonces, este componente de psicología que engloba muchas cosas, engloba propósito, engloba creencias, engloba voluntad de vivir, etcétera, pues al final también es un factor muy importante. Tiene mucho peso y a veces entramos o nos perdemos en esos debates, vale, pero es mejor la dieta un poquito con más aceite de oliva, con más nueces. Mira, si haces las cosas básicas bien de la dieta, es mucho más importante este tipo de cosas que el suplemento X o el Y. Hablando de propósito y trayendo una frase de Séneca que dice que el destino guía a quien lo acepta. En tu caso, ¿cuándo encontraste el propósito y dejaste esa parte de ingeniería para divulgar y traernos este conocimiento a los demás? Bueno, pues mi proceso, así historia muy corta. Yo antes me dedicaba a otra cosa totalmente distinta, ¿no? Yo me dedicaba a la consultoría, pero bueno, cada vez notaba que la consultoría me llamaba menos, ¿no? Y además, vimos un momento estresante la compañía, finalmente vendimos la compañía y yo tenía el hobby. Para mí la salud era un hobby, ¿no? Hacía con mis colegas, mis amigos y empecé a divulgar, incluso cuando todavía estaba en la compañía,
Y lo que notaba es que yo llegaba, o sea, llegaba al final del día ya harto de la consultoría y de los clientes y de mi equipo y de todo el mundo, pero llegaba a casa y empezar a escribir, a seguir investigando sobre estos temas que estamos hablando hoy, pues me daba energía, ¿no? O yo esperaba el fin de semana porque era cuando dedicaba más tiempo a estas cosas. Si notaba que una cosa me quitaba energía y otra me la daba. O sea, ya mi trabajo clásico pues estaba muy cansado, pero llegase a la hora que llegase a casa, ponerme a escribir, a divulgar, me daba energía, me gustaba, ¿no? Y después vi que además no solo me apasionaba, lo haría, aunque no me beneficiase de ningún tipo ni material ni económico, pero además veías después el impacto que tenía en la gente, ¿no? Mucha gente desconocida, que es lo que me sorprendía al principio, me decía cómo lo que yo ponía ahí fuera en el blog originalmente, o a empezar a hacer alguno de mis programas, pues que mejoraba, se había curado una enfermedad, o había perdido no sé cuánto peso, que estaba mucho mejor, que dormía mejor, descansaba mejor, y decía, ostras, que además esto... Y por eso lo que decía antes, ¿no? Creo que el propósito surge de perseguir cosas que te interesan, que luego además tiene un efecto positivo en otras personas. Y es cuando da el salto de ser un interés / hobby a ser realmente un propósito, ¿no? O sea, creo que si lo que hacía en el ámbito de la salud, de investigación, divulgación, no ayudase a nadie o no tuviese ese feedback de la gente, me seguiría apasionando, pero sería eso, una pasión, no un propósito. Creo que el salto a propósito es cuando empiezas a ver que lo que haces, ostras, realmente tiene un impacto ahí fuera mucho mayor de que tú pudieras haber imaginado, ¿no? Entonces tenía esa dualidad que me ganaba la vida haciendo una cosa que me iba muy bien, era socio de una empresa grande de consultoría, que no me llenaba y que tenía un hobby que no me daba dinero, pero que me llenaba mucho. Y al final pues dije, oye, vivimos una vida, y ahí es cuando decidí, pues ya... Además, coincidió que vendimos la compañía, pues esto ya es parte de mi pasado y a partir de ahora voy a dedicarme full time a lo que realmente disfruto, que es esto de la divulgación en salud. ¿Y entrenas tus pensamientos? Intento. O sea, ahí sí que entra en mi caso todo el tema del estoicismo, ¿no? O sea, yo desde hace muchos años, o sea, yo leí, o sea, mis primeras incursiones en el estoicismo son de hace más de la universidad en realidad, cuando empecé a estudiar, estoicismo, leía de budismo, de zen, leía un montón de cosas, ¿no? Yo siempre cuento que no me identificaba con la religión, no le encontraba mucho sentido a los dogmas de fe, hay que creer en esto, ¿por qué? Pues porque sí. Yo siempre digo que cuando lo que crees depende de dónde naces, no es una buena señal. Me explico, si tú naces en España o nacías hace X años, creías en cristianismo y tal. Si nacías en la Meca, pues eras musulmán. Si nacías en Nueva Delhi, eras hindú, por decir algo. Entonces, no puede ser, ¿no? Alguien se está equivocando aquí. Pero yo sabía o percibía que las creencias que hay una parte de la religión que tiene mucho sentido, que en el fondo es darnos cierta orientación vital, ¿no? Cierto código, cierta dirección moral o ciertos códigos de conducta, ciertas formas de pensar que son válidas, que claro que tienen sentido, si no hubieran desaparecido, ¿no? Y lo que me gustó de la filosofía clásica, no tanto la moderna, más metafísica, o sea, casi todo el mundo sale del instituto odiando la filosofía porque es una filosofía, como yo decía, muy abstracta, poco útil, ¿no? No te enseña realmente a vivir. Es un poquito más más metafísica, discusiones o debates que no tienen mucha traducción o transferencia al mundo real. Sin embargo, cuando yo leía a Séneca, a Marco Aurelio, ostras, sí veía que había aplicación, ¿no? Y es verdad, te soy sincero, en aquel momento no me cambió la vida tampoco, ¿no? O sea, leí a Marco Aurelio, a Séneca, igual que leía sobre el budismo, sobre el zen, fue con el tiempo. Hay un libro que me gustó mucho que es el de Pierre Hadot, La ciudad del interior. No es un gran libro, o sea, no es el libro que yo recomendaría para empezar. Es muy denso, pero te hace entender muy bien a Marco Aurelio, a entender muy bien sus meditaciones. Y eso ya fue años después, y ahí me di cuenta que la forma en la que pensamos influye muchísimo en cómo te va en la vida, en el ámbito laboral, que es donde yo lo empecé a aplicar sobre todo. Pues me daba cuenta de que a la gente que le iba mejor no era necesariamente los que más sabían o los más listos, que eso importa, por supuesto, pero que si eras capaz de mantener la calma en momentos de crisis, llevar bien a tu equipo, ser justo con tu equipo, intentar hacer las cosas bien, no engañar al cliente, ser transparente, honesto, pues que te iba bien, ¿no? Que ayudaba mucho y que esos atributos más de carácter, que tienen mucho que ver con el estoicismo. De hecho, la
principal premisa del estoicismo es la virtud, es actuar bien, ¿no? Es actuar, pues eso, con sabiduría, con justicia, con coraje, con templanza. Iba a decir disciplina porque yo invito a la disciplina, pero es templanza, efectivamente. Es algo más de autogobierno, autocontrol, moderación, etcétera, ¿no? Y ahí fue que con el tiempo, pues todo esto lo empecé a aplicar a otros ámbitos, no solo el ámbito laboral, sino pues a entrenar esos días que tenía pocas ganas, o a comer bien aunque tuviera otras apetencias, o a pesar de que llegase estresado a casa, pues tenía la disciplina, perseverancia de hacer lo que tenía que hacer, lo que era correcto. Y creo que es algo que se entrena con la práctica, ¿no? Es decir, si tú lees Invicto, haciendo un poquito de promoción, pues bueno, te puede gustar más o menos. A ver, te puede dejar cierto pozo. El simple hecho de exponerte a ideas que antes no tenías, creo que te expande un poco la mente. O sea, creo que leer un libro de filosofía te ayuda, sin duda. Pero no deja de ser como leer un libro de entrenamiento. Vale, te da unas pautas, pero si después no lo aplicas, no vas al gimnasio cada día o en tu casa, pero no haces las repeticiones adecuadas de los ejercicios, pues tu cuerpo no va a cambiar. Y con la filosofía o la psicología, la mentalidad, como lo quieras llamar, ocurre lo mismo. Tú puedes leerte un libro de estoicismo o de psicología, pero si no aplicas cada día esas cosas, tu mente no va a cambiar, ¿no? En el caso del estoicismo, lo bueno del estoicismo o de la psicología es que la vida nos ofrece cada día las lecciones que necesitamos. Me explico. El estoicismo te ayuda, entre otras cosas, a lidiar con la adversidad. Y para bien o para mal, la adversidad ocurre cada día, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de ayer, llegué a Madrid y perdí la cartera. Y yo, mierda, cartera. Esta historia larga, ¿no? Historia corta, perdí la cartera. Y en vez de, ahora yo sin la cartera, además que no estoy aquí, que tengo que además coger el AVE, que no sé qué, que no tengo el DNI. Bueno, pues mi primer pensamiento es, qué mierda. Mi segundo es, bien, es una oportunidad para practicar el estoicismo, ¿no? Y cuando empiezas a ver las cosas así, es una oportunidad para practicar mi filosofía, pues de repente el hecho de pensar eso, de decir, es una oportunidad, que es el amor fati, qué bien que ocurrió esto, porque ahora voy a practicar otras cosas, pues ya cambia eso, ¿no? En la frase que decías antes, la cita de Séneca, dijiste una parte que es, Sí. O sea, digamos que el destino es lo que ocurre, ¿no? O sea, pero hay una parte que es que el destino arrastra a los que no lo aceptan. Y la analogía que uso en el libro es un perro guiado, bueno, que está atado a una carreta y al final esa carreta te guía, ¿no? El destino, como decías, guía a los que lo entienden, a los que lo siguen, arrastra a los que no. El perro no puede hacer que la carreta vaya a otra dirección. La carreta está arrastrada por animales mucho más fuertes que él, ¿no? Por bueyes, vacas, lo que sea. Pero el perro tiene cierta libertad. Está atado con una correa y tiene dos opciones. Opción A, dejarse guiar. Oye, la carreta va hacia allá y voy a disfrutar el camino. Voy a oler las flores a la velocidad que va la carreta, hacerme amigo del buey. Bueno, ver un poco aquí, disfrutar el paseo. O opción B, decir, no, es que yo no quiero ir para allá. Yo quiero ir para otro lado totalmente distinto. Clavo las patas en el suelo y aquí el destino te va a arrastrar. Al final te va a llevar hacia donde va. Entonces puedes aceptarlo y disfrutarlo dentro del margen que te deja, o puedes pasarte la vida ahí, ¿no? Clavando las patas en el suelo y con la correa aquí tirándote del cuello. Tú eliges, ¿no? Y mucha gente interpreta esto como, no, ¿eso qué quieres decir? ¿Que hay que dejarse guiar? ¿Que hay que dejarse arrastrar? No, yo voy a pelear. No, o sea, es muy importante entender que hay cosas que puedes cambiar y cosas que no. Las cosas que no puedes cambiar es tan absurdo no dejarte guiar, ¿sabes? Por lo que le está ocurriendo en la vida, que lo único que vas a crear es sufrimiento, ansiedad. Y si tú entiendes, el problema es eso, ¿no? Entender qué es lo que puedo cambiar y lo que no. Y hay cosas que podemos influir. Pero al final, si lo llevas a las últimas consecuencias, lo único que tú puedes controlar es tu esfuerzo. Es tu esfuerzo. No puedes controlar el resultado. Y esa es la oración de la serenidad, ¿no? En el fondo es aceptar lo que no puedes, tener la fuerza para cambiar lo que puedes cambiar, aceptar lo que no puedes cambiar y la sabiduría para entender la diferencia, lo que puedo cambiar y lo que no. Antes me hablabas de ese episodio de la cartera, ¿no? De que, bueno, que te lo tomaste como casi no una victoria, pero me hablabas de las adversidades. Primero te enojas. Te enfadas. Y me hablabas de las adversidades. ¿Qué herramienta te da el estoicismo para cuando vienen esas adversidades que son inevitables en la vida? Porque el fuego prueba al oro, las adversidades al hombre. Exacto.
¿Qué herramienta tenemos para cuando vienen esos desafíos y ese pensamiento rumiante y ese fuego también que nos prueba también a los hombres para calmar y entender que, bueno, que hay un aprendizaje después de Mm. que te roben la cartera? Pues eso, yo creo que el primer paso es la aceptación. Es decir, esto Ujú, es lo que ha ocurrido, ¿no? Y cuando tú aceptas lo que ha ocurrido, de hecho los estoicos van un paso más allá, ¿eh? No solo plantean la aceptación, sino plantean esto que después, mucho tiempo después, lo llamó Nietzsche el amor fati, ¿no? Los ujú, estoicos no hablaban de amor fati, aunque hoy es el nombre que se usa, pero conceptualmente hablaban de esto. Y decían, o sea, usaban el caso de un escultor clásico que hacía esculturas de cualquier material. Y decían, oye, pues él preferiría obviamente hacer esculturas de metales preciosos, de oro y de mármol. Pero si el destino le da bronce, pues hará la mejor escultura posible de bronce, ¿no? Entonces, punto uno, aceptar. Y punto dos, pensar lo antes posible qué puedo hacer yo, qué provecho puedo sacarle a esto. ujú. ¿Qué provecho puedo sacarle a esto? Que mucha gente critica esta idea, y entiendo que es criticable, ¿no? Se pone en el escenario de, bueno, vale, te diagnostican cáncer. ¿Cómo vas a pensar qué cosas buenas puedo sacar de esto? Correcto, yo no estoy diciendo que te fuerces a No. pensar cosas buenas, pero lo curioso es que mucha gente que ha superado un cáncer no lo ve como algo negativo, o lo ve como que gracias a eso creó conexiones mucho más profundas con otras personas, que después de superar ese cáncer pues no le da importancia a cosas que antes le daba mucha Ujú, importancia, que aprende a disfrutar las cosas pequeñas de la vida, que ahora vive con más propósito. Bueno, pues sin quererlo, sin buscarlo, sin aplicar ninguna filosofía, esa es la enseñanza con la que se queda, ¿no? Los estoicos, en el fondo, si destacan por algo, como yo lo veo, es por la capacidad de cambiar la perspectiva, de cambiar la perspectiva de las cosas. Y muchas de las cosas que llamamos adversidades o problemas no son problemas, son inconvenientes. O sea, perder la cartera no es un problema, es un inconveniente. Que te roben el móvil no es un problema, es un inconveniente. Se habla de esta regla del 10-10-10, ¿no? Si eso que te preocupa, esa adversidad que estás sufriendo, va a seguir siendo una adversidad dentro de 10 días, dentro de 10 meses, dentro de 10 años. Y si no lo va a ser dentro de 10 años, bueno, pues que te deje de preocupar ahora, ¿no? Entonces, a lo que voy es que herramientas del estoicismo me preguntabas. O sea, punto uno, eso, aceptarlo. Decir, esto es lo que es. Pensar, ¿qué puedo sacar yo de provecho de esto? Cambiar la perspectiva. Es decir, ¿hay una perspectiva más útil sobre lo que estoy viendo? Otra recomendación que tiene que ver con esto. Piensa que esto le está ocurriendo a otra persona. ¿Qué le recomendarías? Somos muy malos a la hora de darnos consejos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos fusionamos con el pensamiento. ujú. Y esto lo vemos, ¿no? Ves a un amigo o una amiga que dices, pero ¿cómo está haciendo eso que está haciendo? Claramente. O esa persona no le conviene, ¿no? Tú lo ves evidente, pero otra persona no lo ve, porque está tan metida en su papel. Entonces, cuando te ocurre algo negativo, velo desde fuera. Piensa que le está pasando eso mismo a otra persona. Y muchas veces al hacer esto, bueno, nos damos cuenta de que no es tan malo, que le ocurre a otras muchas personas. Y esto no es lo de mal de muchos consuelo de tontos, no, pero entender que tú no eres especial, que el universo trata a todo el mundo por igual, que da cartas de manera aleatoria y hay veces que las cartas buenas te tocarán a ti y hay veces que tocarán cartas malas. No puedes pasarte toda la vida esperando que el destino solo te dé cartas buenas. No, te dará cartas buenas, te dará cartas malas. Es lo que hay. Pues juega lo mejor que puedas esas cartas, no te quejes demasiado y intenta, pues eso, pensar cómo debería actuar otra persona si eso le ocurriera a ella, ¿no? Velo desde fuera. eh, y pon las cosas en perspectiva. Marco Aurelio, pues los estoicos en general, pero Marco Aurelio en Meditaciones hacía lo que se llama ahora desde visión de pájaro, ¿no? Vista desde Ujú. arriba. Y muchas veces el simple hecho de separarnos, de vernos desde arriba, cambia cómo nos sentimos, ¿no? Toma esa vista desde arriba, esta vista temporal. Vista temporal es, bueno, en 10 años esto va a seguir siendo relevante. ¿Cuánto me va a preocupar? ¿Esto que no me deja dormir hoy? ¿Cómo de importante va a ser dentro de 10 años? ¿Dentro de 100 años? ¿No? Al final, entender que somos poco importantes, ¿no? Los estoicos intentaban quitarnos importancia, ¿no? Muchas preocupaciones es porque se daña nuestro ego, nuestro estatus, porque nos critican en redes sociales. O sea, muchas de las cosas que nos generan ansiedad
son tan niñas como estas, ¿no? Ujú. Son daños a nuestra ilusión de importancia. Entonces, y esto no tiene nada que ver con no tener autoestima, o no tener una buena autoestima, pero también entender que lo que otros opinen de ti no depende de ti. O sea, lo que otros dependen de ti es su problema, ¿no? Entonces, son muchas herramientas que al final permiten moldear tus pensamientos para hacer que todas estas cosas, estas adversidades, te impacten menos. Ojo, nunca van a dejar de impactarte, ¿eh? Yo lo que digo es que el estoicismo va a hacer que las cosas te impacten un 10% menos y durante un 10% menos de tiempo. No es que de repente seas inmune a todo y que nada te Dejes importe. de No, sentir. claro, dejarías de ser humano. Y los estoicos ya lo decían, ¿eh? Decían, el estoico perfecto no existe. Y esto es importante entenderlo. Pero si puedes lograr reducir el impacto negativo de esas adversidades y que en vez de afectarte, pues eso, 2 semanas te afecte una, ostras, pues no está nada mal, ¿no? Y la promesa del estoicismo Seguro que va por alargas la ahí. vida. Y vas a alargar la vida, efectivamente. ¿Y qué hay en la ciudadela interior de Marcos Vázquez? Ujú. Bueno, pues yo intento mantener este espacio, ¿no? Dentro de mi cabeza, de mi mente, este espacio pues un poco más imperturbable, esta ataraxia mental que decían los Ujú. estoicos, que no siempre lo consigo, pero sí creo que con el tiempo y con la repetición, como decíamos antes, pues he conseguido tener bastante estabilidad emocional, ¿no? En el sentido de que Ujú. intento que las cosas, que solo me afecten las cosas que realmente tienen que afectarte, como decía antes, ¿eh? O sea, yo creo que no, que el estoicismo no va de nada me afecta, yo aquí, no, no, hay cosas que tiene sentido que te afecten, que deben afectarte, porque demuestran que eres humano, Porque es humano. pero el problema es que la inmensa mayoría de las cosas que nos perturban, que penetran esa fortaleza mental que tenemos, son cosas absolutamente irrelevantes, ¿no? Y al final, la ciudad del interior se refiere a este concepto de que a pesar de que vivas una vorágine de problemas, de malas noticias, de, yo qué sé, la vorágine del emprendimiento, de lo que sea, de las relaciones personales, que tengas ese espacio interior donde hay cierta calma. Donde hay cierta calma, que te permite ver las cosas con perspectiva, con Ujú. cierta distancia, y no solo vas a sufrir menos, sino que al ver con más claridad vas a tomar mejores decisiones en la vida. Y si tomas mejores decisiones, en general, te va a ir mejor y eso va a conducir a más paz mental, ¿no? Y al revés, si tomas decisiones en momentos de ira, seguramente sean malas decisiones, que va a hacer que tu problema sea todavía mayor, ¿no? Si fruto de la ira, yo qué sé, le hablas mal a tu pareja, pues seguramente tu relación se va a dañar. O le hablas mal a tu jefe, pues igual tu jefe te echa, ¿no? Y de un problema emocional generas un problema serio y real Ujú. después. Sin embargo, si eres capaz de calmar la mente, de pensar con un poquito más de claridad y responder de manera racional en vez de reaccionar de manera emocional, pues en general te va a ir mejor en la vida, punto uno, y sobre todo vas a vivir con más tranquilidad, con más ataraxia, que decían los estoicos, ¿no? Y bueno, pues eso, dentro de mi ciudad interior, pues intento cultivar eso. ¿Y con cuánto miedo vives? Vivo con poco miedo, te diría. O sea, vivo con poco miedo. O sea, no tengo miedos. A ver, tengo los miedos habituales, pero no suelo caer en estos bucles mentales de Ujú. tengo miedo a esto, a aquello, a la muerte, a Hacienda, a que el Bueno, negocio se hunda. Creo mucho en esto que decían los estoicos, ¿no? De, oye, enfrentaremos los problemas cuando llegue, ¿sabes? Y como decía Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. O sufrimos el doble, incluso gran parte de los ujú. miedos que tenemos son por cosas que nunca van a ocurrir. Y las cosas y los miedos que sí van a ocurrir, bueno, pues si sufres ahora, sufres doble, ¿no? Sufrimos porque intentamos traer todos los posibles problemas del mañana, los reales y los inventados, los tenemos en el presente. Y eso nos aplasta. Entonces yo intento pensar en el futuro para planificar, que eso está muy bien, por supuesto, pero no vivo con grandes miedos, la verdad. Así que estoy intentando pensar en alguno, porque no quiero que suene, no, yo aquí. No, todo No, el miedo es intrínseco, o sea, al ser claro, humano como sí, emoción, o sea, sí, pero que no tengo algo por que eso te he me. preguntado no Mm, si tenías miedo, sino con cuánto, porque entiendo que mm, todos, en cierto sí modo, se puede cuantificar el miedo, ¿no? Pero creo que lo que tenga que venir vendrá y que lo superaré con las herramientas que me han ayudado a superar los problemas del pasado, ¿no? Y eso es súper curioso, que
la gente en general tiene miedo o piensan que las adversidades por las que otras personas han pasado, que ellas no podrían, ¿no? Hostia, lo que le pasó a otra, yo no podría, no sé qué después, yo qué sé, lo que peor que te puedas imaginar. Yo no podía superar la muerte de un hijo, no podía superar la muerte de mi padre. Pues al final, si te pasa, ojalá que no, pero si te pasa, lo vas a superar. Porque los humanos somos resilientes, somos El muy tiempo lo cura resilientes. todo. No te diría que lo cura todo, pero el tiempo pone las cosas en perspectiva, Ujú. ¿no? Y lo cura, pues la típica analogía de cura la herida, deja una cicatriz, sí, pero bueno, al menos esa cicatriz pues no duele tanto, ¿no? Creo que es un poquito cliché lo que estoy diciendo, pero que en parte es verdad. Es decir, el tiempo no hace que lo que has sufrido desaparezca, va a estar ahí siempre, seguramente. Pero tú puedes hacer que el proceso sea más o menos lento y puedes hacer que la cicatriz pues sea más fea o menos fea, ¿no? El problema es que mucha gente, cuando esa herida empieza a curar, como que la abre. No, no quiero que esto cure. Quiero seguir ahí aferrado a ese daño que me han hecho, a esa deslealtad. Déjalo pasar, ¿sabes? Pero ya no por, o sea, perdonar, en este caso, Ujú. hay muchas heridas de esta naturaleza, es que no estás perdonando, es que no quiero perdonar al otro, por lo que no, es que no es por la otra persona, es por ti, ¿no? Es un tema absolutamente de egoísmo puro. Y hay mucha gente pues que no deja que el paso del tiempo cure esas heridas, ¿no? Y eso también Séneca, ahí están las famosas cartas de consolación que se llamaban, y Seneca escribía cartas de consolación pues, a Marcia, ¿no? Que se le había muerto el hijo y Marcia, 3 años después, seguía todo el día llorando y hablando de él. Decía, oye, Marcia, vamos a ver. Seneca era un poco duro, ¿no? Es normal. Yo no le diría a nadie que no llore la muerte de un hijo. Es lo más natural del mundo, ta, ta, ta. Pero a partir de cierto punto, estas lágrimas ya no son para tu hijo, son para ti, ¿no? O sea, deja que fluyan las lágrimas hasta cierto punto y después que cese, ¿no? Y piensa que tienes otro hijo que está en vida, que sigue vivo y que al final tus lágrimas no ayudan a tu hijo muerto, ¿no? Pero tu alegría sí podría ayudar a tu hijo vivo. Bueno, pues al final, y estas cartas de consolación funcionan, o sea, funcionaban antes y siguen funcionando ahora. O sea, la filosofía es tan importante en Ujú. los tiempos de Séneca como lo es ahora. O mucha gente dice, no, claro, es muy fácil ser estoico cuando las cosas van bien, pero cuando vienen mal dadas, yo no, 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 no te confundas. El estoicismo es especialmente útil cuando vienen mal Las dadas, adversidades. ¿sabes? Para problemas como perder la cartera, pues bueno, ayuda, pero no, tampoco hace falta, ¿sabes? ¿No? Pero cuando realmente tienes problemas es cuando la filosofía es realmente útil, ¿no? Y por eso surgió en un entorno donde lo normal era perder hijos. O sea, Séneca perdió hijos, Marco Aurelio perdió casi todos sus hijos, de hecho, tuvo 11 hijos, si no recuerdo mal, y creo que pasaron, que solo le quedaban vivos 3 o 4. Entonces, no hablaban por hablar, no hablaban muchas veces como los muchos autores de autoayuda actuales, entre los que me podría incluir, en el sentido de, bueno, hablamos aquí de estoicismo, pero nuestras vidas, a ver, han sido bastante cómodas y fáciles, ¿no? Sí. Pero esta gente realmente las pasaba canutas. Marco Aurelio, que perdió casi todos sus hijos, que le tocaron plagas, invasiones, traiciones, o el caso de, bueno, si ves cualquier vida de los estoicos, casi todas fueron muy duras, ¿no? Son gente que realmente hablaba desde la experiencia, no eran así escritos desde la comodidad del salón de su casa en el 2025, ¿no? Entonces, la filosofía, este tipo de filosofías, realmente ayudan especialmente en los momentos difíciles. ¿Qué ocurre? Que si no te preparas en los fáciles, pues los difíciles van a ser mucho más duros. Dicen esto de que cuanto más sudes en el entrenamiento, menos vas a sangrar en la batalla. Esto es lo mismo. Es el concepto estoico de incomodidad voluntaria. Es Ujú. sufre de manera voluntaria para que cuando lleguen las adversidades reales, bueno, vas a estar un poco mejor preparado. Te van a golpear, pero bueno, si has practicado antes, con pequeñas adversidades, vas a estar un poco mejor preparado para cuando lleguen las grandes. ¿Crees que tu propósito, la divulgación, es una manera, la que tenemos ahora, Mm. de vivir para siempre? Uf, no lo sé. O sea, reconozco que yo no pienso mucho en el legado. O sea, no pienso demasiado en cómo me van a recordar, a pesar de que sí creo mucho en esta idea de cultivar lo que llaman las virtudes de funeral, ¿no? Escribí en la newsletter hace poco que hay como dos tipos de virtudes, ¿no? Las de currículum y las de funeral.
y la mayor parte del tiempo nos la pasamos cultivando esas virtudes de currículum, que es lo que ponemos en LinkedIn, ¿no? Tengo un podcast con no sé cuántos views, tantos libros bestseller, no sé qué, tantos seguidores, pero en tu funeral nadie va a hablar de eso. Nadie va a decir, no, sí, qué buen podcast tenía esta chica. No, va a decir, oye, pues mira, Eli me hizo sentir bien, me ayudó cuando no sé qué, tenía esta forma de mirarte, de hablarte, de tranquilizarte. Son las cosas que van a decir, espero, ¿no? En nuestros funerales. La gente habla de eso. Y yo si pienso en algo, no pienso tanto en la posteridad, sino, bueno, cómo me va a recordar la gente, pero en ese momento, ¿no? O sea, en mi vida, ¿qué mensaje estoy dejando en mi vida? Eso sí me preocupa, pero va más en esa línea de, no, fíjate todos los libros que escribí, todos los programas que tenía y todo. No pienso en eso, ¿no? No pienso más en esas virtudes de funeral, que en el fondo es lo que decían los estoicos. Oye, pues intenta al final actuar con virtud, que es lo máximo que puedes hacer. Y si eso ayuda a la gente, pues genial. Pero hazlo porque es lo correcto y no porque vas a dejar un legado de milenios, ¿no? O sea, no es algo en lo que piense, la verdad. Yo creo que hoy has sido virtuoso, que llevas años, y llevo años siguiéndote Gracias. en tu carrera de divulgación para hacernos ser mejores, no solo en el plano físico, sino también en el plano mental. Y yo espero que algún día podamos abrirnos también al plano espiritual y que lo podamos hacer aquí en este podcast, por si queda el envejecimiento, vivir más con esa conexión, ¿no? Más allá del propósito, con esa fe, en esa creencia. Lo dejamos para una segunda parte, Segunda si te edición. parece. Y te agradezco que hoy hayas traído todas estas herramientas para construir, ya no es un plan anti-envejecimiento, rejuvenecimiento, que sí, sino para que nos sintamos mejor, que podamos seguir construyendo una ciudadela interior y exterior más fuerte para las adversidades que vendrán y tomarnos la vida con un poquito más de filosofía. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, ha sido un placer.